Suscríbete a La Panterita. La única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100. La primera y única nafta 100 octanos. Podium 100. Supera todo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Y Palé, alta gama. Siopar, la calidad es la diferencia. Shell Helix, pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, Denis Caniza? Buenos días, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Estamos con el presidente de la Olimpia, el señor Miguel Cardona, muy puntual, 11:30, incluso antes. Y vamos a hablar de fondo, porque el tema es Copa Libertadores, campeonato, la pelota recién se mueve. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Buen día, Arturo. Buen día, Denis. Buen día a todo el equipo. Buen día a toda la audiencia de Radio Monumental. Yo no quiero entrar en un conformismo de expresión para halagar al presidente de la Olimpia, pero habría que ver cómo está. ¿Vos me entendés, niño? Sí, señor. Tiene que ser la pasión que tiene, el interés que pone. No es para congraciarme con él, pero suma y puede llegar a 70 millones. ¿A 70 millones? ¿Digo 60 bien? y pico millones. Sí, 60 y pico millones de dólares. O es un magnate que tiene muchísima guita, muchísima plata. Porque ahí saltan nombres que están también avisando. ¿Qué es lo que me miras? No, nada, no. Y yo que soy periodista. Está bien. Te agradezco mucho, Denis Caniza. No saltan nombres de que vos no te imaginás. Están preguntando, ¿y nosotros cuándo? Yo no sé si van a formar fila o no van a formar fila, pero es muy terrible. Entonces vamos a hablar de eso, de la Copa Libertadores de América y demás, con el presidente del Olimpia, que lo vamos a tener hasta las 12:15, si te animás, Miguel. Perfecto, Arturo. 11:30, 12:15. Un tiempo, primer tiempo con el señor Miguel Cardona. Ahí está Rodrigo Cancián, para las redes sociales, y entramos en tema. 2 nombres dame. Pero que lo hacen bien. Yo no digo que le vengan a decir, si no me pagás, yo... 2 nombres de Olimpia dame. ¿Puedo imaginar alguno? Sí. Porque la información no la tengo. Mientras no sea con mímica, no hay problema. Porque tiene el acá, entonces todo con mímica. Tenemos tapaboca, todo con mímica. Tira el nombre. ¿Y con quien hablamos hace poco, Gorosito? Sí, eso ya se sabe. Es alguien. No, llegaste tarde a la cita. Contigo, Luis.
La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo Puchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria podés ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas y sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. Bueno, Miguel Cardona, ¿por dónde arrancar el tema? Primero vamos a lo futbolístico. A los futbolistas. Sos un apasionado, no es la primera vez que hablamos, la audiencia de Olimpia escuchando atentamente. Te dejas llevar por la pasión. Le querés transmitir, aunque vos veas que haya fallas en campo, diciéndole a los muchachos, fuerza, 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 vamos para adelante, consciente que hay que ajustar la máquina, Miguel. Absolutamente, Arturo. O sea, yo soy una persona que considero que armar un equipo, un grupo de trabajo, estirando todos juntos el carro hacia un objetivo, eso es determinante para conseguir el éxito. Y en el tema del fútbol, que los jugadores estén enfocados, que estén tranquilos, que se sientan parte de un grupo, que se sientan, si es posible, parte de una familia. Para mí me parece muy importante, Arturo. O sea, yo creo que en eso apuesto mucho a que los jugadores estén motivados, que estén tranquilos, que dejen de preocuparse de otras cosas, que su energía esté en el fútbol. Anteriormente nuestros jugadores estaban muy preocupados que no cobraban, que había problemas con ellos, que todavía 9 meses de atraso. Entonces es muy difícil a un jugador pedirle concentración y enfoque cuando llegan a su casa y le pide a la mujer la plata y no tienen para darle de comer a la familia. Entonces, dentro de nuestra prioridad fue cubrir y pagarle el salario a nuestros jugadores, que ellos estén tranquilos. Una vez que hicimos eso, y que gracias a Dios, ahora el 30 de enero, ellos han cobrado el mes de enero, que me dijeron a mí que después no sé cuántos años no ocurre eso en el Olimpia. Mi objetivo en febrero que vuelvan a cobrar febrero. También no tienen ningún premio pendiente. Se ha solucionado todos los problemas. Inclusive hemos acordado en forma inteligente una nueva modalidad de premio con los jugadores, tanto para el campeonato local como para Libertadores, donde ellos entendieron en el tema local cuál es la modalidad que queremos hacer, donde ellos van a tener un fijo y un porcentaje del premio anterior va a ir a una bolsa, que en el caso que salgan campeones van a estar cobrando todo eso juntos. Objetivos. Por objetivo. Una parte, o sea, no podíamos hacer todo objetivo, pues hicimos un 60 o 70% fijo de lo que cobran y un 30% variable siempre y cuando salgan campeones. Entonces hemos apostado a eso. Y hoy los jugadores con eso, Arturo, te puedo decir, creo yo que están ellos en una situación diferente. Así como dijiste, mi idea es que ellos estén siempre motivados, que estén tranquilos, que estén enfocados, que sientan que forman parte de un grupo, que forman parte de una familia y que todos tiramos junto el carro. Que si bien hay cosas que ajustar, porque este es un equipo que está en formación, como bien dijiste, nosotros somos conscientes de esto, pero que eso lleva un tiempo, hay un proceso. Hoy se está estructurando un equipo de jugadores con experiencia, con nuevos jóvenes, que algunos hemos repatriado, otros que hemos traído, y que están demostrando lo que valen. Ahora, eso lleva un tiempo, es un proceso de ajuste, como bien dijiste. El olimpista tiene que saber que estamos en este proceso, pero que estamos en un proceso también de mejora continua. Nosotros estamos encima de los jugadores, sabemos qué quilaje tiene, los pliegues, o sea, saben que un presidente que está comprometido y siguiendo el detalle y siguiendo los entrenamientos, siguiendo todo. Pues la cara del Olimpia sos vos. Y los presidentes son así, ¿no? Y muchos hablan de equipo. Daniel te preguntaba sin salir al aire, el tema de cómo te ven o cómo te sienten tus compañeros de directiva a vos. No sé si la palabra es solo, pero asumir el riesgo significa mucho, y muchos te podrán decir, esto es un compromiso que Miguel Cardona tomó, y te puede decir, miembro de la directiva, hacete cargo vos. En otras palabras, no es fácil el tema de la deuda económica y comenzar a mover otra vez todos los aportes sabiendo que está. ¿Cómo hacer con tu comisión directiva? Y estamos en permanente comunicación. Te dicen sí, no, porque hay que pagar. Y estamos, y ellos conocen la situación, con ellos hemos luchado, hemos hecho este tema, nosotros hemos peleado hace un año, sabiendo cuál es la situación del club, hace un año que venimos nosotros. Y vos no tenés miedo de perder puntos, hay que pagar, ¿eh? Sí, hay que pagar y hay que trabajar. Y si Olimpia no paga, pierde puntos. Y sí, entonces vamos a trabajar. ¿Y cómo van a pagar los 5? Disculpame la pregunta, lo inmediato son los de Derlis.
Sí, lo de hemos apelado en la APF, Arturo. Eso va a llevar un proceso. Apelaron a la APF, la deuda de en el TAS. En el TAS. ¿Qué argumentaron? Lo que ocurre, lo que está ocurriendo a nivel mundial, que esto es un tema de COVID, que esto es un tema que han sido afectados los ingresos de los clubes. Esto es un tema que hay como con las empresas a nivel mundial. En Paraguay uno va, los bancos te facilitan las modalidades de pago por COVID. Uno va al Ministerio de Justicia y Trabajo y explica que los empleados hubo una ley especial por el tema de COVID y en el fútbol no nos dieron. Nosotros estamos viendo y hemos apelado, eso me parece una cosa muy lógica lo que estamos solicitando. Es una situación excepcional, se cayeron las entradas, se cayeron al no haber entrada acá en las cuotas sociales. Es un tema complicado y hemos hablado con algunas autoridades del fútbol y le explicamos esta situación, que no, es un tema que es... Y vamos a pensar, Arturo, vamos a sacar una creatividad, vamos a buscar un mecanismo en este año de ver cómo solucionar. Las soluciones no son a corto plazo, esto es un problema grande. Nuestro enfoque siempre fue, Arturo, vamos a solucionar primero con nuestro plantel, vamos a solucionar con los bancos y financieras locales, vamos a solucionar con aquellos empleados del club que también se les debía muchos meses de atraso y que hoy están prácticamente al día. O sea, nuestro enfoque es ordenar la casa y con la casa ordenada salir hacia afuera. Pero es un tema que lleva un tiempo, no se puede hacer milagro en 2-3 meses. Lo primero era solucionar la casa y con una casa ordenada, con el equipo funcionando, ver la parte económica, Arturo, para los temas de FIFA, que no son 5, son 10 millones de dólares, Arturo. No, estamos hablando de 10, pero están formando fila con el perdón del término. Entonces yo quiero saber cómo vos emocionalmente estás tan tranquilo. Porque eso tenía un autocontrol muy grande. Vos decís, Delhi, Colima está. Polenta y perdón, estas son realidades de la Olimpia, en las cuales está luego futbolísticamente, ahí está en el campeonato puntero, pero la pregunta es, comparte la punta, ¿cómo hacer con el caso de Polenta? ¿Cómo hacer Nicolás Domingo? Si vos estás reclamando presencia de socios activos, ahora juega el miércoles Olimpia, seguramente en tu mente ya hay cuánto se podría recaudar en un horario inapropiado para el fútbol paraguayo. El que vaya a la cancha es consciente que el partido arranca a 9:30 y tiene que hacerlo por su equipo, que es Olimpia, para ir a la cancha. El horario fuera de lo común. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y cuando se forma la fila en el Olimpia, vos decís que pase el primero de Diego González, Derli. Y hay varios, o sea, y el segundo Dinamo, Polenta, en plata. Hay varios, está el tema de Willy Mendieta con el tema del Palmeiras, está el tema, ahora nos llegó también el tema tenemos el caso de Ergas, que también está con el tema de FIFA, está el tema del reclamo también de ¿cómo se llama? ¿Y Ergas cuánto es? Creo cerca de $200,000. Y vos decís, creo cerca de 200.000. Sí, yo ya sé que mi problema ahí es un paquete de $10 millones, Arturo. Atender, Arturo. No te quiero decir lo que pienso. No. Pero, públicamente yo ya lo dije. No, yo quiero saber si vos hiciste una consulta con un psicólogo. No, pues, yo soy optimista. Yo le digo en serio. ¿Cómo que voy a vivir así? Y vos decís $200,000, yo te digo que son $200,000. ¿$200,000 de quién es? ¿De quién dijiste recién? De Ergas. No, y así dice, sí, 200.000, está penando. ¿Tu caso especial en la dirigencia o no? Te lo digo con mucho respeto. ¿En qué caso? Y si vos te vas a le decir a un psicólogo, pero no por el término, quiero ser mal educado, ¿cómo se puede administrar, y lo digo con mucho respeto, las deudas en este caso? Representando a un club. Vos podés tener personal, resolver con tu familia, con la gente que querés, pero estás representando el Olimpia. Claro. O dos salidas, o consigue una estabilidad o se embarra más. Sí. Porque si está al día con los jugadores, también está poniendo plata en el mes, fuera de los 8. ¿No te molesta por lo que te dije? No, absolutamente, Arturo. Mira, yo te digo, te lo digo con mucho respeto, ¿no? Sí, $200,000 contaste como si digo, ¿vos estás entendiendo? Sí. No, pues 200.000 no me debe. Tirasol. Como si fuera que es poco. Y dentro de eso, Arturo, dentro del lo que tiene el pasivo, lo limpia, que cada número suma, porque tenemos también algunos temas, Gorosito, que está también ahí, o sea, son ¿Solucionaste Gorosito? Y yo leí una propuesta de lo que puede hacer el club, una propuesta a través de una persona de confianza de él, le dije, esto es lo que puede hacer el club. ¿Y van a cumplir con él en eso? Lógico. Fraccionado, si le propones. Fraccionado, y si acepta eso, bienvenido, y si no, bueno, formará fila. No, el club hace lo que puede,
El club tiene un objetivo y unas prioridades. Su El prioridad, club o Miguel Cardona hace lo que puede. el club. Siempre yo hablo como club. Su prioridad es pagar el plantel, pagar las deudas bancarias y financieras locales, pagar a la parte de estructura administrativa, y los otros vamos a ir viendo cómo vamos a ir solucionando. Hay un proceso, nosotros teníamos un plan siempre. Cuando tomamos, Arturo, y este tema de los jugadores, yo quiero volver a repetir. ¿Cómo no? En la asamblea, yo levanté la mano, le dije, pedí que este tema de estos jugadores no estamos de acuerdo, no había pasado por comisión directiva, que se labre en acta y que quede en acta cuál era nuestra posición, cuáles jugadores, y eran toditos, esto es lo que veíamos, Adebayor, Polenta, Adebayor, $500,000. $500,000, o sea, nosotros sabíamos que esta situación venía en el 2020. ¿Y Nicolás Domingo cuánto? ¿Nicolás Domingo en el cuánto? 2020 se contrató por más de $20 millones en deuda al club. ¿En el 2020 cuánto? Por más de $25 millones, entre primas, salarios, lo que iban a ir cobrando. Eso se endeudó. Y ese es un tema, yo no estaba en comisión directiva, pero leí y me dijeron, no, esto no se trató, no se aprobó. Entonces pedí yo en esta asamblea que la abren aquí, quede en acta que nosotros no está, yo particularmente no está de acuerdo, y que mucha gente, algunos socios expectables empezaron a gritar que no puede ser, Cardona. Pues yo ya sabía que esto iba a ocurrir, o sea, yo ya veía venir. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar, ver cómo solucionar. Hoy estamos metidos en este problema. Lo primero, ordenar las casas, y que era nuestros jugadores debíamos 9 meses. ¿Quién iba a decir que en enero le íbamos a estar pagando enero, Arturo? ¿Quién iba a decir? Ni ellos, y varios jugadores están en desbandada, se iban a ir varios nos intimaron, se iban a ir. Hemos hablado con cada uno de ellos, hemos encontrado un mecanismo inteligente, le dijimos, te vamos a pagar de esta manera, esto con efectivo, esto con bono, y llegamos a un acuerdo. Y decime quién se fue del plantel, Arturo. ¿Quién se fue del plantel? Al caso de Ale Silva con la intimación encima, ¿cuánto era? $500,000 más o Es decir, menos. vos se acuerda con Ale Silva, pero está ahí pendiente los $500,000. No, ya se acordó, ya se llegó, ya cobró, ya se hicieron todas las cosas. ¿Con Ale Silva? Lógico, no con él, con todos, con todo lo que teníamos el problema. Había un problema que es natural, ellos están pidiendo su dinero por un salario que ellos tenían trabajado y una mezcla de salario y premio. Hemos acordado con todos ellos y se llegó a un acuerdo, yo creo que muy inteligente para ambas partes. Y hoy estos jugadores están de nuestro plantel, forman parte de nuestro grupo, están al día. Hoy no tienen que estar preocupados de eso. Hoy están preocupados de rendir, de trabajar, de llegar a la instancia, de armar un equipo de trabajo, de armar un gran grupo humano. Y hemos traído también a grandes. Hoy vemos un equipo con Olimpia, que es lo que yo quería, un equipo enfocado, trabajando con un procedimiento de trabajo serio. Hemos traído un gran preparador físico, se ve la parte física cómo está funcionando. En el minuto 80-85 hay 3 jugadores sobre la pelota corriendo, marcando. Para mí me parece que eso es muy importante, Arturo, y eso significa que hay un grupo, que hay un equipo de trabajo, y eso se logra con jugadores motivados, con jugadores que estén de una manera luchando por su equipo. Y eso significa, cuando hablamos de plantel al día, también cuerpo técnico, preparador físico, todo. Todo, preparador físico, cuerpo técnico, no solamente salarios, premios también que se... Eso en el orden doméstico, adentro. Es que lo primero es el orden doméstico. Mi lógica es, primero vamos a ordenar la casa y después vamos a ir ordenando lo de afuera. Y vamos a ordenar, Arturo, en menos de un año vamos a ordenar. ¿Y cómo salir de esto? Vamos a salir con mucho trabajo y con un plan de trabajo. Pero yo tengo yo tengo mi presupuesto del 2013, del 2022, perfectamente armado. ¿Cuánto es? Cerca de $13 millones. Eso tenemos perfectamente armado. ¿13 millones al año? Al año. 13 millones por $1 millón. $1 millón de dólares. Más o menos. Una parte plantel, una parte es estructura administrativa, sí, y inferiores. Otra parte los costos financieros que tenemos que asumir por todas estas deudas que hemos... ¿Pero eso incluye los 13 millones? No tiene nada que ver con FIFA. No tiene nada que ver. Eso es fuera de FIFA. Fuera de nada. Fuera de nada. Eso es para local, que nuestro club funcione y esté andando. ¿Y cómo hacía para recaudar $1 millón por mes? Y estamos haciendo cosas, estamos moviéndonos. Vamos a hacer. Mucho depende también de ellos. Están trabajando, mayoría de los jugadores. Hemos hecho un esfuerzo, hemos conseguido sponsor, hemos movido algunas teclas. Se han conseguido este tema y vamos a seguir en esa línea. ¿Vos le dijiste, Miguel, a los muchachos en el objetivo 400.000 ahora? Que ya la Conmebol te adelantó el 50, decía. Si Olimpia pasa, creo que pasa, va a ir a 500.000. Ahí ya hay 900.000 por decir que se recibe. Atlético Nacional. Si se llegase a pasar, 600.000. Sí.
Y los muchachos que te dicen, vos te hablas con él, yo le decía, una entrevista anterior, te escucho. ¿Quién es el con que vos hablas? Pues no va a reunirte con todito. O hay uno, hay dos, hay tres. La última nos reunimos con 8. La última reunión fue con 8. 8 jugadores. 8 jugadores, donde les mostré la nueva modalidad de pago de premios, cuál va a ser la modalidad, le hemos presentado, esta es la modalidad para premios locales, esta es la modalidad para Copa Internacional, para Copa Libertadores. Bajo esta figura, y señores, miren, si ocurre esto en esta fase es tanto, si ocurre esto en esta fase es tanto para usted, tanto para el club, tanto para usted, tanto para el club. Y les dije, hay mucho en juego, pero yo no quiero que ustedes estén enfocados solo por el dinero. O sea, mi objetivo, le dije, no es por el dinero, ustedes tienen que buscar la gloria. El dinero va a ser consecuencia. Busquen la gloria. Sobre la gloria trabajemos, no estar pensando, cuando vos mirás solamente por un dinero y tu objetivo es muy bajo. Yo le dije, el dinero es consecuencia, vamos a pensar en la gloria. Y estaban todos, estaba el cuerpo técnico, le dije todo esto que estaba escuchando Arturo. Pensemos en la gloria y lo otro va a venir por consecuencia. No piensen que van a ganar, pasen esto para ganar 400.000, pasen esto para... Me parece una mentalidad que yo quiero decirles, no me interesa. Piensen en la gloria, lo otro va a venir por consecuencia. ¿Y quién te responde? ¿Quién habla en el grupo de los 8? ¿Hablan o no? Mucho hablan. Varios de los capitanes, ahí tenemos 3 o 4 capitanes, tanto Lin, Richard, Tito, son los capitanes que hoy están turnándose la titularidad de la capitanía. Y se formó un gran grupo donde hay un buen diálogo y una buena comunicación. Saben que están acompañados, saben que le estamos siguiendo, saben que estamos luchando por ello, porque un club en estas condiciones es un club que era difícil de sostener y equilibrar. Hoy vemos un Olimpia tranquilo, un Olimpia en paz. Para mí lo más importante es que mi casa esté en orden. Si la casa está en orden, si la casa está en paz, las otras cosas que son los ruidos externos, las bombas que nos van cayendo, una demanda aquí, otra demanda al otro jugador, iremos solucionando. Pero para primero es la casa tiene que estar en orden, el Olimpia tiene que estar en paz. Hoy el Olimpia está al día con sus jugadores, está al día con su estructura administrativa, reestructuró toda la parte de banco y financiera, tiene un presupuesto que ya hay un norte, ya tenemos algunos 8 años de plazo, ¿cuántos años de plazo? Depende, hay algunos a 4, otros a 5, otros a 6, otros a 8 años, o sea, son varios bancos con varias... ¿Y quién es la garantía, vos? No, una gran parte es el club y otros son cosas que se fueron reestructurando, Arturo. ¿Pero garantes o vos? No, una parte. ¿Y una parte. ¿Cómo hacer para decirle a un miembro de la directiva, firma para que esto... que si no, ¿cómo una hacer? Parte de eso, Arturo. Eso, yo creo que también miembros no, pero ¿cómo insistir con la pregunta? Pero Olimpia convive con las dos cosas. No puede escaparse una de la otra. Primero no puede no va a poder contratar. Yo no sé si para mal o para bien del Olimpia. Al no contratar te da paz. Al no contratar te va a equivocar menos. Va a entrar menos compromiso, porque sí, señores. Y otra cosa, Arturo, le da más oportunidad a tus jóvenes en la cantera, que son una joya que tenemos en nuestro equipo. Te quiero decir los nombres para decir, mira lo que son estos jugadores que tenemos en la cantera y que estaban en el selectivo y que hoy están pidiendo un espacio natural y que si vos seguías contratando nunca iban a tener oportunidad. O sea, hay muchos jugadores jóvenes que hoy hacen del Olimpia, Huguito Quintana, Adelio, son jóvenes que tienen 20 Marco, 21. ayer apareció. Marco Gómez. Ese tiene es el futuro. Ese Marco Gómez, futuro Marco 6, Gómez puede tener una semejanza con el animal Quintana. Futuro 6 de la selección paraguaya. Marco Gómez sí, tiene una presencia física fuerte, y con unas condiciones técnicas tremendas. ¿También? Tremendas condiciones. Hay que un jugador que hay que seguirle. Es un jugador ¿Por qué apostaste a eso? ¿Por necesidad? No, porque vemos. Porque una cosa obliga, una cosa conlleva a la otra. Yo creo puedo que tener, pero te doy la confianza, no por falles. capacidad de él, por capacidad. No, hablo en términos generales, Miguel Carlos. Estamos hablando de no podemos contratar, vamos a dar a esto. Pero ustedes tienen que respondernos a nosotros. Así mismo. Y ellos tienen una oportunidad que antes que no la tenían. Y te voy a seguir siguiendo los jóvenes. Mateo Gamarra, un jugador joven que tenemos. Fíjate lo que son. Fernando Cardoso, 20, 21 años. Guillermo Paiva, son todos jugadores que están pidiendo espacio. Diego Duarte está ahí, que hizo 2 goles en la reserva la semana pasada. Tenemos Luis Cáceres, otro central tremendo. O sea, estos son los jóvenes que están pidiendo. Ahora le trajimos a Santivera, otro tremendo jugador. O sea, son jóvenes que tienen un espacio y que tienen que ir ganando toda la confianza para que nuestro equipo llegue a lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos jugadores experimentados, pero jóvenes que están surgiendo. Con esa mezcla entre experiencia y juventud, con un equipo bien conformado, eso va a ser el Olimpia exitoso. ¿Cómo te manejas? Ahora estamos en un proceso. Está bien. ¿Cómo te manejas dando resultados? Y vos te imaginas si no se dan, o no quiere pasar por la cabeza de Miguel Cardona. Mira si fallan. Yo creo que se pasa César Vallejo. Sí. Mira si dice Miguel Cardona, ¿qué va a ocurrir si no pasamos Atlético Nacional?
puede pasar por la cabeza las dos cosas. No podés hacer ficción de tu vida, discúlpame. No podés de Miguel Cardona decir, ya pasamos este y le metemos en fase de grupo. Ahí cambia toda la historia. Son 400, 500, 600, 3 millones. Y Olimpia, aleluya, va a decir. Pero va a tener que llegar. La charla con Miguel Cardona, presidente de Olimpia. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central. Eusebio Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Paris sea con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Paris sea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferro Paris sea, 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Vamos Cuidarte Delivery 627-7000 Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación de tarjeta efectivo y te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Sí, lo del listo. Hemos apelado en la APF, Arturo. Eso va a llevar un proceso. En el TAS. ¿Y qué argumentaron? Lo que ocurre, lo que está ocurriendo a nivel mundial, que esto es un tema de COVID, que esto es un tema que han sido afectados los ingresos de los clubes. Esto es un tema que hay como con las empresas a nivel mundial. En Paraguay uno va, los bancos te facilitan las modalidades de pago por COVID. Uno va al Ministerio de Justicia y Trabajo y explica que los empleados hubo una ley especial por el tema de COVID y en el fútbol no nos dieron. 2020 se contrató por más de 20 millones de dólares en deuda al club. ¿En el 2020 cuánto? Por más de 25 millones de dólares, entre primas, salarios, lo que iban a ir cobrando. Eso se endeudó. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Frases de colección, hace Gustavito con Miguel Cardona, son frases de colección. En bonos jugadores supera los 2,5 millones que se tiene que pagar dentro de 3 años con intereses. Así dice. Y así es, Arturo. Así mismo. Así mismo. ¿Y cómo sos tan calmo? No puede ser, cierto es lo que dice Víctor. Erga se lloró de emoción hace poco. Sí. Escribió Erga, ¿qué escribió? Veo a Olimpia y me genera todo. ¿Cómo te extraño? El 9 de febrero. El 9 de febrero escribió Erga lateral y quiero que se lastimó. Sí. Y ahora demanda en $200,000. Es que jugar en Olimpia, Arturo. No contestame nada. El niño creo que estaba ahí, leyó. Sí, nosotros no yo te da la respuesta a eso. Sí. Cualquier jugador que viene al Olimpia quiere volver al Olimpia, porque jugar en el Olimpia es una cosa extraordinaria. La calidad de vida hoy el día del jugador que juega en Olimpia, en esa villa, que te pido que vayamos a ver, a visitar. ¿Cómo no? Quiero que vayan a ver lo que es la calidad de vida de esta gente, lo que vive en su gimnasio. Pero te demandan, pues. Te quiero, sí, pero te por eso que quieren, yo le entiendo. Te quiero mucho, pero yo le entiendo, pero quiere volver al Olimpia porque jugar en el Olimpia tienen una oportunidad brillante. Erga le demandó $200,000. Sí. Y vos decís, y ya está. Y Arturo, y tenemos que ir ordenando uno por uno. Yo digo que vos enloquezca, pero uno puede. Todo. Le preguntaba a Denis Canilla, ¿qué le dijiste? ¿Ganero le dijiste? También está en la lista. Ganero va a tener un límite como trabajador. Sí. Ahora son los asistentes $400, $500,000, ¿verdad? Así mismo. ¿Y cuándo le va a pagar? Eso vamos a ir mirando. A medida que mejoran los ingresos. ¿A Ganero cuánto le debe? ¿A Ganero cuánto le debe? Creo que está cerca de 400,000, 300, 400,000. ¿A Ganero? Sí. ¿También? Voy a pedir la liquidación exacta, no tengo, son cosas que está dentro de los pasivos que hemos heredado. Arturo. Cuando usted presenta la configuración de Olimpia, es lo mismo que decir lo que Olimpia debe decir. Por un lado, tener toda la deuda a tu izquierda y a tu derecha, futbolísticamente, como la carpeta. ¿Cómo vivís vos? Acá a la derecha, el plantel. Y a la izquierda, todas las deudas. Primero, mi casa que esté en orden y esté protegida. Y las demandas
por fuera y iremos viendo, iremos solucionando de alguna manera prudente, inteligente, con paciencia, Arturo, con mucha paciencia, pero vamos a sacar adelante el club, Arturo, acordate, así me decía también Miki, ¿cómo si debes? Así me dijiste vos cuando tuve la última vez, debes tantos meses de salario a los jugadores, se te van a ir no quiero todos. ofenderte, Perana. ¿Y qué pasó? Hoy pagamos y estamos al día, sí, hemos logrado eso, hacer pagar. ¿Pero quién te asesora vos emocionalmente? ¿O vos nomás te autocontrolás? Y tenemos un equipo ahí con toda mi comisión, tengo un equipo en la comisión. Yo creo que me aparte de apoya. un economista necesita un psicólogo. Disculpame, no lo estoy defendiendo. Y es que cada día no, es que cada semana es llegó la información de que 2 ex Olimpia, uno lo ovacionaba cuando entraba a la cancha, muy respetuosamente, si hay un error corregime, le dice a Miguel Cardona o al Olimpia, avíseme cuando puedo que estudien lo mío. Uno de ellos, y tiene derecho, si le deben, le deben. Vas a ver, Miguel Cardona. Cuando dijo Erga 200.000. Sí, veo a Olimpia y me genera todo. ¿Cómo te extraño? ¿Quién? Ergas. 200.000 lo que extraña. Perdón. Quiere al Olimpia, como dice, no, gasté una broma que está mal. Pero quiere el reclamo, quiere ese dinero. Sí. Hay 2 de Nicaniza. ¿Qué harías vos si entras a la cancha y la preferencia está en otro equipo, te ovaciona y te dice después, yo también quiero cobrar? Está en tu derecho. ¿Se entendió lo que digo? Sí. Un ex Olimpia, cuando entra al Olimpia, el público le aplaude, precisamente el estadio le quiere mucho a él, pero él también quiere cobrar. Claro, todos quieren cobrar. Si tienen un papel firmado que le adeudan. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace? Porque nos va a hablar si le preguntamos, pero tenemos la información. ¿Quién es? ¿Hace cuánto hace periodismo? Y te estoy diciendo, y nos Víctor Villalba, que entra en el estadio y el público le aplaude y va y ocupa. La puta, te estoy dando manteca. ¿Quién es? No lo digo que lo vaya a demandar. Está preguntando cómo, en buenos términos, poder llegar a un acuerdo con Olimpia. ¿Estoy equivocado de verdad en la información? No digas nombre todavía. Sí, está, Arturo, sí, lógico. ¿O te molesta que haya hablado así él? No, hay gente que trabajó y que, bueno, están reclamando y que el Olimpia verá qué pero ¿a vos no te molesta eso? No, Arturo. ¿Técnico? Sí, ya dijiste. ¿Quién es? No sé. ¿Y Denis Caniza, vos viste algún central o...? No estoy, sí. En la preferencia del Olimpia, entra él. Sí. Y el público de pie. Pero quiere cobrar. Miguel Cardona puede decir, espera un ratito, dame el tiempo que tengo 30, 40 que están en lista de espera. Pero ya aparece con una pregunta. No demanda todavía, ¿verdad? ¿La información es correcta? Sí. ¿O ya hay demanda? No hay demanda. Por cambiar a tu cara, Miguel, lo estoy mintiendo. No hay demanda. Pero, o miento. No hay demanda. Pero te digo una cosa, hay muchos que están, es normal que reclamen. ¿Quiénes? Hay muchos que reclaman, es normal. Gorosito estaba... No, Gorosito ya dijo a Miguel Cardona que le está haciendo una forma de pago. Si quiere, o si no... ¿Ex arquero o ex delantero? No. Es mediocampista. Sí. Decirle quién es, Jorge. Y Orteman. Ídolo en Olimpia, pero quiere lo suyo. ¿Cómo manejas con Orteman? Tratando de ser una figura tan emblemática, ¿verdad? Sí, campeón de América. ¿Cómo hace? Arturo, todo es muy sensible, todo es muy delicado. Pero vos le llamás cuando decís, vos te haces saber. No hablé con él. Pero tenemos que tocar el tema, ¿te gusta o no te gusta, güey? Yo sé. Pero eso no figuraba pues en tu inventario. Sí. ¿O nadie te dijo? Sí, no. ¿Y cómo cambió la cara? No tenía. Miguel Cardona cambió la cara. Yo no tengo la culpa. Pero Arturo, pues es normal eso que yo. No, es normal. Contestame vos, disculpame. ¿Cómo vos reaccionás a una situación que no. Es un ídolo, ¿es verdad? Sí, claro. Para el pueblo olimpista. Y él no va a dejar de ser ídolo. ¿Cómo se siente el jugador cuando hace un reclamo? Claro. ¿Y qué hace el Olimpia? No, ¿qué hace vos? Y le va a decir, papá, esto es lo que hay. Este es el plan de pago que podemos hacer y no queda otra. Y si se agarra, y si no agarra, y quedará en la lista también de lo que van a ir reclamando. Formando fila, ¿verdad? Y formando fila. Así que no acepta lo que el Olimpia puede pagar y va a tener que formar fila. Y no hay otra, Arturo, yo no me queda otra. Es así. Lo de Orteman es nuevo. Sí. 2, el 8. ¿También es la misma cantidad o es menor? No tengo ya todo claro lo de... Pero ¿cómo te hacen saber a vos, Miguel? A través de la parte administrativa. Y te dice, llamó, mandó un WhatsApp, preguntó. Y así mismo.
¿Y qué decís vos? Puta, este Y que ídolo, vamos a sentarnos a hablar cuando este yo... ídolo del Olimpia, una riqueza técnica extraordinaria, y que son elegido el mejor de ídolos, América. y por eso hay que estudiar. El club tiene una situación delicada financiera. Y el club, ¿qué hace? Prioriza sus pagos. No queda otra, Arturo. Ese es. No hay otra. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo humanamente posible. Pero siempre... ¿sabes qué pasa? En la medida en que Olimpia comienza a pagar, los acreedores van a ir apareciendo por lógica razón. Sí, sí. Si dice Miguel Cardona, queremos cumplir con todos y que nos den tiempo, los que no cobraban van a decir, bueno, yo también quiero lo mío porque me corresponde. Así mismo. ¿Vos sabés quién es otro? No sé. No. ¿No te interesa? Ya me... No, ya te deja de sí. asombrar. No. Es que fueron ídolos. Ese es el tema. Elga es otra cosa. Elga es un foráneo, un extranjero. Sí, que estuvo 6 meses. Estuvo Un 6 año. meses. Estamos hablando de ídolos del Olimpia, público de pie, goles extraordinarios, fantástico. Hace poco estuvo en el Olimpia. ¿Quién es el niño? ¿Cómo es él? Y alto. ¿De dónde Y es? acá en la ciudad vecina. ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Usted jugaba golf? No sé eso. Alto, una riqueza técnica extraordinaria. 9, amarilla. Amarilla. Raúl Vicente. Elegido en su momento el rey de América. ¿Y qué hace con Raúl Vicente Amarilla? Porque estuvo como gerente, ¿verdad? Sí, estaba... Creo que era el lugar de Quique. Sí, antes de Landaira, gerente deportivo. Te tirás para atrás, Miguel. No te vayas a tirar para atrás. Acercate al micrófono, por favor. Se tira para atrás porque van a ir. ¿Y qué hace con Amarilla? Vicente Raúl Amarilla, ¿qué hace con él? Y vamos a hablar con él. Estamos dialogando, vamos a hablar con él, vamos a tratar de llegar a un acuerdo inteligente entre las partes. Dice, ya te dijo 20 veces que pagó todo y está al día con los jugadores. Mi señora firma. Y es lo que pasa. Es mi bien, prioridad. Mi señor dice que te estoy fastidiando. No. Ya te dice, sí, Miguel Cardona le diga a mi señora, él dice, orgulloso, estamos poniéndonos al día. Claro. Pero en el, ¿cómo llama tiene el coche acá? El retrovisor lo tenés que ver. Vos no podés, Miguel Cardona, ver el retrovisor de tu vida y del Olimpia. En ese retrovisor hay enormes deudas que van sumando. Pero Arturo, escúchame lo que te voy a decir. Dentro de poco el Olimpia va a ser aburrido. No vamos a estar más hablando de finanzas. ¿Te molesta? No, va a ser rutinario. Vamos a estar hablando de fútbol porque créeme que en menos de un año vamos a terminar de ordenar casi todo esto, Arturo. ¿Cómo va a ser menos de un año? ¿El Y sponsor, vamos a ver recaudación, socio? todo, una mezcla de sponsor, recaudación, socios, los palcos que estamos lanzando, que esto va a ser un ingreso muy importante. El tema de los palcos solamente estamos evaluando porque tenemos un pequeño problema con el tema de aluminio, que al hacer los palcos vamos a tener que parar a lo mejor 8 meses a 10 meses para ¿Dónde? uno. Cierra para uno, ¿vio? Y posiblemente por el tema constructivo. Por eso no estoy haciendo ya el lanzamiento, porque vamos a tener que cerrar 8 a 10 meses para un uno. año puede ser. Puede llegar a ser fuera de para uno Olimpia por un año. Fuera a cambio de los 200 palcos. ¿Y quién construye y si los hacemos palcos? esos palcos, escuchame Arturo, al hacer los palcos estoy pensando seriamente, voy a ampliar la gradería, vamos a ampliar también la preferencia y vamos a cambiar el pasto. O sea, nosotros no nos vamos a quedar quietos. Dentro de todo eso vamos a hacer, porque ya te dije, para que un club esté ordenado necesita de 3 patas, Arturo. Un orden financiero, lo estamos haciendo. La parte deportiva, tener un gran plantel y jugadores. Y en la parte de infraestructura, ordenar la villa, tener un para uno de primera. Vamos a hacer todo esto, a pesar de todo este ruido que hay, ya te estoy diciendo hoy, dentro de un año Olimpia va a ser aburrido y rutinario, vamos a solucionar los problemas financieros. Soy dueño de tu palabra, ¿eh? Soy dueño de mis palabras. Va a ser aburrido, ya no vamos a hablar más ya de no deuda. al final, vamos a hablar de fútbol. Del fútbol, claro, vamos que sería lo ideal en que una charla. Es lo que quisiera, pero estamos sufriendo, ahora vamos a... Pero tenés que explicar lo del palco, porque ahí es una sociedad con el que construye. Así mismo. Pagado tanto tiempo. Pagado y tanto tiempo. Volvemos otra vez a lo mismo. Si no, después voy a mi casa de mi señora y si le preguntaste 100.000 veces lo mismo. ¿Cómo hacer con el palco? Eso tiene un costo, la construcción de un palco, sí. La manera como se construye el estadio parado. Método constructivo. Sí. ¿Cómo haces vos con esa persona? Esa persona va a tener un beneficio en años. Claro, esa persona construye, hace su riesgo, pone su dinero. La empresa pone su dinero. Invierte, pone su dinero. 200 palcos, amigo. 200 ¿Y cómo van a palcos. echar 200 palcos ahí?
entran. Hacia plateas, ¿verdad? Encima de plateas. la segunda bandeja. Encima de la segunda bandeja, está todo hecho el proyecto, eso se licitó, Arturo, fue público. No, está bien, perdón por ahí ignorar. estaba el proyecto, estaba cómo queremos, qué espera la Olimpia. Originalmente eran 130 palcos, pero después dijimos, como ya están hechas las estructuras, ¿Y cuánto ¿por da qué eso? no podemos irnos 70 palcos más? Eran ¿En dos qué pisos. momento Olimpia cierra su estadio? Si va, ese aire que vos decís, tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora. Ese aire que pide Miguel Cardona con los palcos, Ahora. debe ser ahora, no podés esperar. No puedo esperar, en los próximos 2 meses tengo que estar lanzando sí o sí, si no es antes. Sí o sí necesitamos. ¿Y en qué momento pedí a la Asociación Paraguaya de Divisional, Olimpia ya no juega en su cancha y va a ser nómada? Vaya acá, Así acá. mismo. ¿A qué Posiblemente algunos vamos a llevar en el interior, otros vamos a llevar la mayoría al defensores. Eso está previsto. En 2 meses Olimpia pudiera cerrar su estadio. Y yo creo que en 2 o 3 meses, si es que cerramos todo. Un año, vio. Pudiese empezar cerca de un año, va a tener que parar. Palco, después dijiste, ¿qué otra parte? Vamos a ampliar un poco lo que son graderías, preferencias, y vamos a cambiar el gramado. Estamos analizando seriamente cambiar el gramado. ¿Por qué le miras así, Jorge? Gramado. Cabina también. Más cabinas. Más cabinas, pero también vamos a atender. Porque hay Tiene que colegas tener están más quedando cabina. fuera. Me dijeron que para partido internacional, el partido. Alguien ya me escribió que Sí. estamos fuera y que tenemos que mejorar. Y vamos a hacerlo porque ya dijimos, ya que estamos, si ya vamos a parar, hagamos nomás ya lo que tenemos que hacer, vamos a conseguir, creo que entran 3.000 personas más entre gradería y preferencia. O sea, ya vamos a pasar un estadio de cerca de 25.000 personas y ya es lo que nosotros buscamos. Y encima con una modalidad nueva, Arturo, por eso hay que sea la creatividad. Fíjate lo que vamos a hacer, 200 palcos con una inversión privada. Tenemos un problema. ¿Y por qué vamos a parar? Sobre todo porque las 2 torres de luces, cuando tenemos que construir, tenemos que quitar las torres de luces. Y eso no se pusieron. Ah, no, las torres estaban. Lo que se pusieron las luces. Lo que pasa es que eran 130, ahora que le hemos dado 200, entonces vamos a tener que las torres van a estar encima del coso. Y ahí está el problema. Y dije yo, lo más lógico, ¿por qué no movemos un poco las torres? Y no, me dicen que no, que por la lumínica ya no hace la misma cosa, que no hay caso. Entonces estoy ajustando los últimos detalles para realmente vamos a tener que parar y vamos a ver algún esquema que en vez de un año sea 8 meses, que paremos para uno. Siempre las horas tienen 8 y vos sabrás Ya, que después ese es el problema, por eso me dicen 8 que va a terminar un año. Va a ser un año fuera de la cancha. Pero tener un año en un para uno con 25.000 personas, con 200 palcos, con pasto nuevo, con graderías nuevas, con preferencia, con la parte de la prensa nueva, creo que vale la pena el esfuerzo. A pesar de todo lo que me estás hablando, del problema financiero, a pesar de todo esto. Sí, pero 70 millones, hace que yo estoy buscándole más drama a la Olimpia. Yo no lo busco drama. Pero a pesar de eso, Olimpia está Creo que ordenado. no Atendete así, Arturo. Olimpia está ordenado, Olimpia está en paz, Olimpia tiene un plantel que está estructurado, Olimpia está al día con sus empleados, Olimpia está con los bancos y financieras al día, Olimpia va a construir un estadio y los otros que no acepten la forma de pago de Olimpia y entrarán en la cola. Van a formar fila, bro. Fila. No hay otra, Arturo. Si no entienden lo que es el Olimpia con un plan de pago prudente, lo que puede pagar el Olimpia, no tengo alternativa. ¿Te alteró lo de Ortemanía Amarilla? ¿Te alteró lo de Sergio Ortiz? No, ¿por qué? Porque es un reclamo de ellos genuino, es su trabajo, ellos trabajaron, o sea. Pero Miguel Cardona se está poniendo nervioso, no tiene que ponerse nervioso conmigo, No, la situación. Cardona siempre se pone un poco nervioso. Pero temperamental. Es un poco nervioso, ¿te qué sabes? Si alguien te vio y te dijo, mira Miguel, ¿hasta cuándo Miguel? Porque así es. ¿Hasta cuándo Miguel Cardona es? Yo no sé si es un soñador este señor. Pero yo no te dije que los salarios íbamos a hacer, vamos a poner al día en enero. Sí, y me miraste y me dijiste, vos estás loco. Me dijiste, bueno, no, lo te que dije estás loco. Te así dije, me dijiste. No, te dije si... Así me... Sí, vos Cañeda, vos sos testigo. ¿Qué es lo que te dije? Vos estás loco, me dijiste, en enero vamos a poner al día y no podía creer vos. Y en 2 meses y medio pusimos al día la Olimpia. Están los salarios al día. La pregunta, vos, atención, esto. Olimpia no sé qué cantidad de socios tiene. Tiene que tener mínimo de 25.000 a 30.000 para responder la expectativa de Miguel Cardona. Estamos en 5.000 y pico nomás al día. Necesitamos no, poquísimo, porque poquísimo. La manera en que corresponda a que Olimpia cambie su estructura y te ponga palco, y te ponga tribuna, y te ponga empastado nuevo, es que el público de Olimpia entienda el mensaje de Miguel Cardona. Yo no hago ninguna campaña política a favor de Miguel Cardona. Ojo a lo que estoy diciendo. Pero una cosa tiene que tener la recompensa. Y el público de Olimpia tiene que entender lo que vos estás planteando. Eso. Porque si el público de Olimpia ve pasar, va a generarle vos también una frustración. Obvio. Porque ¿para quién trabaja? Para el pueblo olimpista. Y los 200 palcos tendrán su costo. ¿Van a ser flexibles los precios? Van a ser flexibles. O sea, hoy una platea, para alquilar una platea cuesta $700. Si vos compras, ¿La que está platea VIP? La platea VIP.
Los palcos van a costar 1.050 por asiento. O sea, casi no hay diferencia. Va a tener un palco con tu baño, va a tener un patio de comida atrás donde vos podés salir, está todo proyectado, o sea, está firmado el contrato. Solamente estamos ajustando los detalles del método constructivo que ahora veo que vamos a tener que parar. Me dicen 8 meses y yo creo que va para un año para uno, y eso me preocupa. Entonces estoy viendo ¿Y tienen que pagar arrendamiento de estadio? Y tenemos que pagar arrendamiento de estadio. Hay un montón de cosas acá. Ahí sí, tiene sus variables, tiene sus efectos esta medida que vamos a hacer. Pero es por el bien del club. Y te lo digo, nosotros Olimpia necesita un estadio mejor. Y estamos haciendo y lo vamos a hacer. Ese estadio. Necesita dos cosas. Y futbolísticamente en Paraguay también le costó. Futbolísticamente le costó. Olimpia no gana para le costaba. No, Olimpia no gana para uno. Yo te quiero corregir, le costaba. Hay un nuevo Olimpia, un Olimpia con hambre, un Olimpia con mezcla juventud y experiencia, un Olimpia que sabe lo que quiere, un Olimpia unido, un Olimpia que empuja al carro. ¿Vas a llevar un cura al club? No, ya está, ya vamos a hacer. No, contestame bien. El Racing lo hizo. Racing lo hizo en la Argentina. Sí. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Se fue, hizo la bendición en la cancha, Racing de Argentina. De los 5 grandes del fútbol argentino. Ocupó grandes espacios. Fue un cura, la bendición del club de Racing, porque acá no se gana, parece una brujería. Y llevó, y esto no es joda lo que estoy contando. Repasar la historia de Racing y va a encontrar. Eso fue hace 15 años más o menos, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué hace Miguel Cardona, presidente? Olimpia no gana en su cancha. Va a llevar un cura. No se lleva un cura, pero vamos a trabajar con todo nuestro equipo. Yo soy muy yo soy muy respetuoso de la parte, y aparte soy una persona muy creyente y muy católica. La parte religiosa lo digo. Sí, yo soy muy creyente, entonces, y puede ser. Cuando se construye algo, no se hace una bendición de un nuevo edificio, se hace. La villa hicimos la bendición de la villa. Hicieron la villa. Hicimos la bendición de la villa. Respetando la religión católica, hicieron la villa. Cierto. Hicieron en la villa. Yo pregunto, ¿hace cuánto que Olimpia no gana? Y 9 partidos del torneo anterior los perdió todos en para uno. 8 en realidad, porque uno jugaron en Villa Elisa y el otro día empate ante General Caballero de Mallorquín. Desde la apertura. Y ahora no va a ser necesario si va a estar cerrado un año, Arturo. No, pero antes de eso vamos a jugar. Ahora no va a ser necesario si va a estar cerrado un año. No, pero tiene todavía partido en para uno, Denis. Va a jugar todavía en la apertura. Tenemos muchos partidos todavía por delante. Saludo al presidente del club más glorioso de Paraguay. Pero ¿por qué golpea la mesa? Dice Nueva York también. Se pone nervioso. ¿Qué opinión tenés de Cerro Porteño, Presi? Arturo me pone un poco nervioso, entonces la culpa de Arturo es esto. Presi, ¿qué opinión tenés de Cerro Porteño que trae a Moreno Martín? Siempre ya lo dije el año pasado, cuando íbamos a jugar la final de la Supercopa, que estamos enfrentando a un gran equipo, un equipo muy competitivo, que viene de un proceso de trabajo de mucho tiempo, con un técnico que conoce bien a sus jugadores y que está trabajando, o sea que es un equipo muy competitivo, muy serio y que se ha reforzado, me parece muy bien. Lo ha hecho muy bien y nosotros te vamos a hacer nuestra parte y en la cancha vamos a mostrar qué es lo que vale. Se construye el palco sobre platea, tiene que construir la piscina. Habían conflicto con el tema, dice Pancho López, con la pileta. Está solucionado todo. Está solucionado hacer una pileta climatizada. Héctor Rivero, fanático olimpista, enfermo, olimpista. América hizo lo mismo en su momento. América de Cali. De la bendición, sí. América, Racing, no lo tome así, No, por supuesto, Arturo, yo no digo. Tenemos 10 entradas para Olimpia, César Vallejo, sector platea para sortear Gentiles al Club Olimpia. Esto no lo ha dado Malte. Ahora yo le pedí a Malte que envíen la 10 entradas para sortear. Gracias, Malte. Cancha, vamos a jugar en el Defensores, que le da alegría. Tiene miedo ya el hincha de Olimpia de jugar en cancha de Olimpia. No, porque no tiene que tener miedo, no. Al contrario, vamos a jugar en Olimpia y vamos a ganar. 26 de mayo, última victoria de Olimpia en para uno, 6-2 ante Táchira. Y eso es lo que da gusto, los desafíos. Este nuevo Olimpia va a romper, va a ganar todo, va a romper su desafío y va a hacer lo que tiene que hacer. Yo estoy muy confiado que estamos en el proceso adecuado, que tenemos un gran equipo y que estamos por el camino correcto. Estamos en un proceso un equipo lleva una conformación. O sea, para que un equipo, acá Denis sabe mejor que yo, para que un equipo funcione bien, como entrena, es como uno va jugando, lo que uno entrena va jugando, pero ese entrenamiento hay horas de fútbol encima para que un equipo termine de ensamblar. Hay horas donde van repitiendo, o sea, eso es un proceso natural con formación de un gran equipo que tiene que tener eso, que tiene que estar tranquilo emocionalmente, que tiene que estirar todo junto y creer en sí mismo. Para llegar a todo ese proceso no es un tema de un día para otro, pero estamos en el camino correcto.
Yo creo que Olimpia está en el base muy competitivo. Costos palcos nuevos, dice, para ir pensando en cuánto cuestan los palcos, dice. $10.000 al año por 9 lugares. Hace 10.000 dividido 9, te dan $1,000 y pico por asiento. O sea, vos te puedes juntar entre 9 amigos, poner $1,000, que es $100 por mes, y puedes tener tu palco en un lugar espectacular. Tengo la foto, no le puedo mostrar, no vamos a hacer un gran lanzamiento. Está bien, el lanzamiento de Olimpia, te puedo mostrar, pero te voy a mostrar, Arturo. Sí, cómo no. El palco no, obvio. Ponelo en el Twitter. No. ¿Y para qué si somos periodistas? No te puedo mostrar. No, porque tú haces un lanzamiento oficial. Mostrarnos. No. Yo creo que así maneja administrativamente. Acá no me viene a decir que está más tranquilo. A lo mejor dice, ¿qué es lo que quiere? Que quiere que se le pague. Que forme fila. Parece que a esta altura la vida Luis contigo. No. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. En Medilife, comienza el camino hacia una vida más saludable. Para vos y tu familia, recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunícate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Y dice Olimpia se merece, decir Dani Caniza. Sí, un estadio como la gente. Algo generan, vos, ¿de qué? Y cuando habla de Olimpia, aunque fuiste campeón 2 veces con Nacional. No me asombra el presidente. Algo, agarró en un mal momento al club. Pésimo momento agarró y mira y nos muestra en privado. ¿Y por qué no? Esto que mostró en privado, que ahora estamos entendiendo. ¿Qué, Luis? Sos chuma, Luis. No te vayas, vos estás en otro estudio y ahí no me quedaste. Vamos a contarle la descripción. Esta es la platea, ¿verdad? Sí. Acá la platea, ¿verdad? ¿Se entendió? Acá la platea. ¿Qué pasa, Luis? No, ahora sí el oyente va a entender porque conoce el estadio. Acá la platea, ¿verdad? Donde está ahora, haciéndola fácil. 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos. Ahí están los 200 palcos. O vas a sumar lo de preferencia. 5 pisos. Los otros 24 palcos son aparte. Olimpia va a tener en total 224 palcos. Los 24 que ya tiene más los 200. Y esos 5 pisos, ¿en qué tiempo? Eso forma parte. Es decir, una vez que cierre el Olimpia, Miguel Cardona, presidente de Olimpia, se entra a mano a los palcos, al campo, a la tribuna, todito de una. Todito de una. Y el plazo del contrato es en 1 año. Ellos en 1 año tienen que terminar todo. ¿Y el empastado cuánto cuesta? Y estuvimos averiguando diferentes molestas, sería cerca en el orden de 100 a 150 mil dólares. Reponer el pasto, el campo de juego. Reponer el pasto, cambiar el drenaje, porque no sé si viste el partido contra General Caballero, donde se iba, se iba al Checho y se le quedaba la pelota, se iba a Derlis en el otro y no había forma de secarle, hay que cambiar todo este drenaje. Yo cuando vi eso dije, esto hay que cambiar. ¿Y la tribuna y gradería es el mismo consorcio del palco? No, otra gente? No, eso va a ser Olimpia por administración propia. Y eso también tiene un costo. Tiene también un costo. Que si va sumando costos. Pero vos lo que querés sumando una recompensa costos. Pero eso es costos. Fíjate, en tu caso de la platea. Esa platea cuando costaron 300 y pico mil dólares. Yo era presidente de comisión de obra. En 1 año se recuperaron las plateas. Hizo una empresa, Santa Rita, que hizo un trabajo extraordinario, un gran olimpista también el señor. Hizo las plateas, estas campeones del mundo, en 3 meses. Y recuperamos en 1 año. O sea, yo el mismo concepto, pues quiero hacer las graderías y la parte de preferencia. Entonces vamos a tener un estadio que va a arrancar desde el pasto con todos los asientos y vamos a tener nuestros palcos. Pero va a tener que jugar en tu cancha, ¿eh? No va a apoyar Defensores del Chaco. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque tenés que ser consciente, Miguel Cardona, que si querés, a salvo que en el papel, en el contrato, o como sea, el Purio, el que compró el palco, sepa por qué se va al Defensor en instancia para recaudar más. Ahí tiene que ser muy comprensible. No, lógico, porque si te paga el palco por 1 año y quiere partido internacional y quiere esto, y vos querés Defensores del Chaco, no es lo mismo 25.000
que más público en el Estadio Defensores del Chaco. Pero Arturo, Solo que ahí 25. le podría compensar, le da el ¿Alguna? lugar en el Defensores a la persona que Sí, pagó el pero palco los para 200 uno. palcos no Brillante, tiene los ¿cómo es? Defensores del Chaco para darle 200 palcos. No, no tiene 200. No, yo pero- hablo de los 200 palcos, el que dice 10.000 Arturo, dólares. cuando cuesta. tengamos eso, vamos a quedarnos. Llevas un estadio de 25.000 personas. ¿No te movés ahí? No, ese ya es otro escenario. 25.000 personas. Hoy nuestro estadio es 15.000, 16.000, o sea. Menos. Y sí, por eso te digo, Arturo. Menos. Una vez Marcelo Requelate se enojó conmigo porque yo dije que van a estar como lata de Pues sardina. la otra vez me dijo Malta que le iban a vender 16.000 y pico entradas. Pero no se ve bien. Y pues, A Malte sabe todo muy bien lo mal, que le todo digo. puede ser. Ahí abajo, todo apretado. Por eso, animada la gente. por eso que necesito ampliar abajo a los costados. Entonces vamos a hacer, y esas son inversiones lógicas y controladas, lo de la gradería. Y lo otro, una inversión privada. O sea, está firmado el contrato, está hecho, hay que arrancar y vamos a tener en un año, yo mediante un nuevo estadio. En un año Olimpia, es decir, Olimpia tendrá un nuevo estadio. Puede durar un poco más, menos, Poco pero menos, eso. pero va a tener un nuevo estadio. Y un año sin jugar en su cancha. Un año posiblemente. Ellos me dicen 8 meses, yo creo que van a llegar a un año. Esta determinación la hace saber al miembro de la comisión directiva, al socio simpatizante. Pero la directiva ya sabemos. No, pero comunicá, digo. Sí, comunico, sí, así mismo. Estamos en eso. Es una realidad que hay que administrarla. Es una Nuevo, realidad. ¿no? Es una No realidad. quería tocar el caso Amarilla Orteman, dejamos pasar. Ellos te preguntaron, Raúl Vicente Amarilla y Cheque Orteman, te hicieron saber que hay una deuda y que vuelve a tener que contestar así. Esas son cosas que del club, Arturo. No quiero hablar así públicamente. Son Pero cosas pero del no club, invento, ya- ¿verdad? Sí, pero no. Es un tema que vamos a hablar personalmente con cada uno de estos dos grandes jugadores del Olimpia, que vamos a ver cómo podemos llegar a alguna Pero van a llegar a un acuerdo. Esto es Lógico, negocio. Olimpia siempre va a hacer las cosas bien. Sí, pero dentro, Pero ellos preguntaron ahora. dentro Amarilla de sus, y Orteman preguntaron, ¿verdad? dentro No, es que de sus preguntaron. limitaciones. dentro Sí, de está sus bien, pero te limitaciones. altera un poco. Preguntaron, ¿verdad? Y siempre preguntan, se les debe, o sea, y preguntan, es natural. Es natural. Miguel Cardona, Fútbol Al Grande. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Regala amor, regala de Tupí, enamórate de todo lo que Tupí tiene para vos. Celulares, relojes, parlantes, planchitas, perfumes y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y atención, zona Caguazú, Ciudad del Este, porque hasta mañana todas tus compras online tienen envío 100% gratis. La gente sabe. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunícate al 235-8000, ingresá a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en otras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chaco, más respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Costos palcos nuevos, dice, para ir pensando en cuánto cuestan los palcos, dice. $10.000 al año por 9 lugares. Hacer 10.000 dividido 9 te dan $1,000 y pico por asiento. O sea, vos te puedes juntar entre 9 amigos, poner $1,000, que es $100 por mes, y puedes tener tu palco en un lugar espectacular. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Ahí por el micrófono. Quédate nomás ahí, Víctor. Le Pancho. Tal como estaba. Le dice de lo que saque uno está recibiendo, dice Oscar Delgado. Saluda. Dice Arturo, buenas tardes. Viale tal cual, Abrazo al loco lindo de nuestro presidente. A Olimpia lo hace grande su gente. Preguntarle si van a bajar la cancha. Y dice más, siendo un poco, leo como está, con el debido respeto, siendo un poco loco, se puede agarrar el club, dice Oscar Delgado, el doctor. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Ahora te da la respuesta del tema del estadio. Estuvimos haciendo los estudios y la verdad que, según nuestro estudio, nuestro equipo de arquitectura dicen que bajando no ganamos nada, no se gana nada. Entonces la idea es mantener, pero sí hacer un drenaje nuevo, un pasto nuevo, graderías nuevas y preferencias nuevas. Ese es el esquema, pero no bajar. De lo que me dijeron nuestro ingeniero,
no se gana nada, no se gana espacio, o sea, no tiene sentido. Quiere decir que alguien se puede alguien preguntó, ¿se puede vacar como hizo Cerro? Estuvieron trabajando, nuestro equipo de ingenieros y de arquitectos que manejan la parte de infraestructura del club estuvieron estudiando esa alternativa. Bueno, tenemos que escaparnos. Genial, gracias, excelente, vamos a dice Categrado. Futbolísticamente. Futbolísticamente. Olimpia tiene que moverse hoy con lo que tiene. No puede hacer más lo que tiene. Dice Miguel Cardona, jugadores de abajo. Eso lleva su tiempo. Y los resultados tienen que ser inmediatos. Porque el resultado no te va a esperar. A lo que llama Miguel Cardona proceso que sí se puede considerar en parte porque van a ir surgiendo los de abajo. ¿Cómo hacer la combinación de la inmediatez a la espera? Acá son contrapunto. La inmediatez es pasar de ronda y lo otro es otra cosa, la etapa de formación. Y con mucha comunicación, Arturo, y con mucha transparencia y con mucha verdad. O sea, yo estoy muy convencido de lo que estamos haciendo, que Olimpia está en el camino acertado, que Olimpia ganó muchísimo en velocidad en lo que era el torneo pasado contra ganó también mucho en las condiciones físicas, bajamos el promedio de edad de 30 años a 24,6. Entonces, eso todo significa, por un lado tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, cuando vos metes gente joven, hay un proceso que gale horas, minutos a los jugadores. Nosotros estamos en ese proceso. Pero esto es un equipo de jóvenes que vienen ganando de selectivo, salieron campeones invictos. O sea, son jóvenes que están pidiendo su espacio. Y dentro, siempre nuestra lógica, cuando teníamos, acuérdense, nosotros teníamos un plantel que estaba desbandado en noviembre. Se nos iban todos. Se iban todo este plantel, gran parte de la estructura, pero dijimos, vamos a pelear, vamos a mantener este plantel, vamos a hacer luchar, porque este es un plantel que ya nos ha dado muchos campeonatos, y hagamos todo el esfuerzo para que en Olimpia se quede lo que Olimpia quieren que se quede. Le compramos a Gastón Olveira el 50%, en unas condiciones muy favorables para el club en 3 años. Se quedó nuestro querido Alcaraz, Antolín, que fue el primero, ¿verdad? El primero, y que realmente se portó de una manera extraordinaria cuando le explicamos la situación del club. Le dije, mira, esta situación, esto te podemos dar de esta manera. Dijo, presidente, firma ahora. Entonces, para mí, yo nunca me he olvidado de esos detalles, jamás, cuando me dice, firma ahora, presidente. Aguilar, nuestro arquero, llegamos a un acuerdo también, por suerte, con el que se quedó. Teníamos el tema de Tucu, teníamos el tema del Checho, hemos logrado Saúl, que continúen, Tito, un gran jugador también que decimos hoy capitán prácticamente del otro capitán que tenemos con Richard, que era pieza fundamental en nuestra... ¿Se iba a ir? ¿Quién? A Libertad, Richard. En su momento no me dijo eso que se iba a ir. No, ¿supiste que se pudo haber ido a Libertad? Sí, se enviaron una foto donde Richard es de Libertad y todo con la bandera. ¿Quién te envió? Y eso enviaron los WhatsApp, te enviaban eso en los públicos. ¿Y arquero Aguilar? Y también se hablaba mucho que Aguilar iba a ir a Libertad, que estaba todo cerrado, pero al final no se quedaron con nosotros. Hemos llegado a un acuerdo inteligente entre las partes y en mantener esa estructura de ese equipo era clave. Richard, el mejor número 6 del fútbol paraguayo. Mantenerla, Ale Silva, uno con la capacidad que es una técnica extraordinaria. Que quede también ahí el Pollo, que se quedó, Derlis, que también estaba para irse. También había una oferta de un equipo que lo quería llevar, o sea, creo que era un equipo brasileño. ¿Y vos Salazar dijiste no se va? No se va, Tucu no se va. ¿Otro lo hubiera dejado ir? No sé, yo no le voy a dejar ir, yo no le voy a dejar ir a ninguno de mis jugadores. Yo te estoy preguntando, vos dijiste no se va. O sea, si vos debes y viene un ofrecimiento, dice, pero un ratito, te debemos plata, siento mucho, pero hay que dejarlo. Y vos dijiste no, así ya no. No se va, es un jugador prioritario. Yo tengo que hacer que esta maquinaria funcione bien, que ande bien. Él formaba parte del equipo clave que nosotros teníamos, como todo esto que te nombré. Y hablando de fútbol, con esta estructura, con estos jugadores, tenemos un equipo muy competitivo. Al final no se fue nadie prácticamente en nuestro equipo y hemos traído jóvenes buenísimos, como Paiva, fíjate cómo está funcionando. Santi Vera, apostamos por él, que nos puede dar muchísima alegría, un jugador diferente. Y después tenemos Huguito Quintana, Adelio, Mateo. Compramos el 100% de Mateo Gamarra. O sea, hemos hecho toda esta inversión apostando. ¿Un poco más de $200,000 pagaron?
Sí, más ¿Querés que te más diga de, yo? más de 300.000 No, dólares. no llegó a eso. Sí, Arturo. Fíjate en el provincia no es 250. No, 350. ¿Así pagaron? Sí, un jugador que vale. Ah, ya pagaron el 100. No, pues ya pagamos el 100, por ¿O eso. van a pagar el 100? No, una parte se pagó y 300 se financió creo que son en 30 meses, una cosa así. Sí. O sea, se ha invertido, hoy son equipos, jugadores nuestros, y a esto se está mezclando con la mezcla de jóvenes que están saliendo, estos jóvenes talentosos, hay muchos que están ahí en el banco de espera que yo estoy siguiéndole a cada uno, ellos lo saben, y que están pidiendo sus minutos, y como tenemos una agenda tan cargada, tenemos Libertadores en 3 semanas, fin de semana campeonato local, yo creo que tienen mucha oportunidad. Miguel Cardona se va a recaudar el miércoles? ¿Crees vos? Y Dios quiera que superemos los 1.400, 1.500 millones de guaraníes, esa es la perspectiva. 300.000 dólares, Arturo. ¿Esos 300.000 dólares va a tu caja para el salario o los 300.000 para cumplir con los jugadores el mes de febrero? ¿Para eso va? Parte va para todo, como le digo a los jugadores, todo lo que va ingresando de nuestro presupuesto, 13 millones de dólares, Arturo. 67% de salario de jugador, o sea, 8 millones de dólares. De lo que está diciendo vos, que es 13 millones año. Así mismo. 13 millones de presupuesto de Olimpia año. Y 8 millones de plantel. Entonces, ¿qué significa? De cada ingreso que va entrando, el 70% del dinero que va ingresando es para pagarlo otra vez a los jugadores. O sea, ellos saben que están jugándose por sí mismos. De todo es para ellos. Pero acá el club no hace otra cosa que esta. El club no va a hacer más que priorizar el pago de ustedes. Y ustedes son la clave. Y de cada ingreso que vea, o sea, uno le paga el premio, por ejemplo, la Libertadores, pero el saldo que queda, otra vez 80%, 70% es para pagarla a los jugadores. Ellos están jugándose por sí mismos. Y pues yo le digo, no se enfoquen en el dinero, enfóquense en la gloria. Olimpia tiene que buscar la gloria. Su objetivo no es el dinero no es el objetivo. Ustedes busquen la gloria y lo otro ni por consecuencia. Y siguiendo lo futbolístico, Arturo, yo te quiero decir algo. Vos dijiste algo que... Cuidado con esta Universidad César Vallejo, no está terminado el partido. Acá ellos tuvieron 61% posesión de pelota, jugadores rápidos. Pero tiene que pasar. Dios te oiga, papá. Dios te oiga. Uno nunca puede, Arturo. Yo soy. presidente. Batalla. No hay que subestimar, hay que ser cauto. Los jugadores tienen que entrar con el cuchillo en la boca. Está bien, pero tiene que pasar. A mí no me gustan las presiones así negativas. ¿Negativa de quién? No, y de que sí tienen que. A mí no me gusta lo obligatorio. No, ellos tienen que. Miguel Cardona, en la mesa, el niño tiene que pasar o no. En los jugadores. Yo voy por la corriente del presidente. Hace rato que yo estoy con ese discurso. Arturo, dije... hay que ser prudente. Es un equipo rápido, maneja bien la pelota. Si nosotros nos confiamos y entramos relajados. Y si viene César Vallejo y elimina a Olimpia, ¿qué pasa? Y pues, el fútbol es fútbol. Denny, vos que jugaste fútbol. Sí. O no es así. Cuando vos le subestimás, otro es peor. Te meten 1 o 2 goles. Olimpia tendría que haber metido 3 allá. Más, 3, 4 más. ¿Y qué ocurre en el fútbol cuando vos no metés? Te hacen. Por eso te digo. Ocurre Miguel Cardona. Lo que nosotros hicimos desde la óptica de afuera es que Olimpia tiene para pasar. Sí, tiene. Es lo único que decimos. Yo no digo que vos le digas a los jugadores con una intimación, si nos pasa nos vamos a la mierda. No. Olimpia tendría que pasar. Si querés cambiar, tendría que pasar. Tendría que pasar. Es más. Y el jugador de Olimpia tiene la responsabilidad de hacer. Debería de pasar. Sí, tiene no que tendría, debería de pasar. No, pero yo, acorde a lo que dice Miguel y respalda a Pancho, es no ser tan afirmativo. Si querés cambiar el término, usar, tendría que pasar. Y después tener Atlético Nacional. Vamos batalla. Yo no puedo pensar en Atlético Nacional sin haber pasado a Universidad César Vallejo. ¿Y vos sí le tratás a los jugadores cuando hablas? No. Porque de momento hablamos más bien. No, hablamos bien con ellos, hablamos muy bien, tenemos una comunicación muy buena, muy fluida. Pero ellos son conscientes de los jugadores que tienen que pasar. Muy amena. No, pero son conscientes de los jugadores que tienen que pasar, Miguel Cardona. Es que ellos quieren ganar todo. Estos los jugadores quieren ganar todo. Te cuento un caso. Sí. Por ejemplo, jugamos el partido, fíjate, el miércoles. Llegamos el jueves a las 10:30 de la noche. Sí. Tuvimos que trasladar a Guaireña, menos de 48 volvimos a jugar. Los titulares, pues nosotros estamos hablando con el técnico cuál iba a ser la estrategia para el equipo con Guaireña. Teníamos una alternativa, poner más jóvenes o los que no, o algunos que están haciendo suplentes, por los titulares que nosotros queremos jugar. Teníamos un problema, el equipo titular mismo está pidiendo espacio porque no quieren dar ventaja, entonces significa que están con la actitud adecuada, eso a mí me alimenta. Cuando escucho yo y me dice el técnico, todo este problema de ellos quieren jugar los titulares, eso demuestra el compromiso y que está estirando junto al carro y que tienen hambre de jugar.
Entonces, por eso te digo, estos jugadores quieren ganar todo. Y yo te digo, Arturo, o sea, pero cada partido es un partido. Hay que pelear este partido con César Valle, hay que entrar con todo, no hay que confiarse en nada, hay que morderle pelota a pelota. Y después viene Libertad. Gran rival también Libertad. ¿Cómo lo ves a Roque? ¿Qué generó en vos o en el público de Olimpia? En las redes uno lee lo de Roque. De todo ya se le dijo por su lesión. Se lastimó y ahí está, de todo le dicen, de todo. Y el partido en cancha Olimpia. Sí. ¿Vos te imaginas entrando Roque con el equipo a la cancha de Libertad? No, un segundo, Roque la visita de Libertad. Sí. Y vos lo ves ahí o vas caminando a esa preferencia, háganse lo que es. Detrás de una pasión es muchas cosas. Y Roque Santa Cruz debe saber eso. Que puede haber una reacción muy fuerte, ¿verdad? En las redes, digo. Yo no digo que vaya a ocurrir, Estoy hablando que Roque, que hizo una chiquilla, un miento. Sí. No, Roque no es uno más. Y ese partido Olimpia Libertad es el partido, igual que el partido Cerro Guaraní. Hay dos partidos que se presentan más que calientes. Un ingrediente es Roque, pero Olimpia va a enfrentar a un rival campeonable. Campeonable con Bravo. ¿Quién va a ser campeón? Para mí, Libertad. Mira, Olimpia no. ¿Qué dice Miguel Cardona ahí con él? Y que mira, yo te digo, mira cómo se quedó. Mi pregunta está mal hecha. Yo estoy pensando, las opiniones, cada uno tiene su candidato. Está muy bien, es genuino que cada uno tenga su candidato. Sí. Libertad, un rival muy duro, un equipo competitivo, un equipo que viene trabajando hace un tiempo, tiene un gran plantel. O sea, nosotros vemos que Libertad es un rival que hay que respetarle y hay que jugar con todo. Y Olimpia sabe que cada partido va a ser así, chico, grande que venga, está diciendo vos. Y el compromiso del plantel y cuerpo técnico asumieron la responsabilidad. Yo creo que sí, ellos saben que nosotros, y por lo menos nosotros, y de su presidente y de su directiva, lo que ellos saben, nosotros lo único que le podemos pedir a ellos, lo repito, es la actitud adecuada, dar en cada pelota, pelear cada pelota, matarse, dar hasta la última gota de sangre por cada pelota, porque si vos das actitud adecuada tenés durante la cancha, tus posibilidades de ganar son mayores. El fútbol no 1+1 es 2, vos podés hacer todo bien, pero igual podés perder porque te meten un gol en el último minuto a pesar que vos atacaste 90 minutos. Pero si tenés la actitud adecuada y hiciste todo bien, tus posibilidades de ganar son mayores. El público, si vos hiciste igual, te va a aplaudir aunque pierda y esa noche te vaya a dormir tranquilo. Lo único que le puedes pedir a tu jugador es actitud. Enrique Capello, doctor Capello, te envía saludos. Abrazo al aire, dice Enrique Capello. Él es medio patutero y abajo con preferencia. Sí, bastante. Y lo que hace en su consultorio no se hace. No se hace. Te lleva las Copas Libertadores, te hace leer Olimpia más grande del mundo y vos tenés que mirar tu boca. Muy bien, Enrique Capello, aprobado. Tenés que seguir así, Enrique Capello. ODS por Osvaldo Domínguez, Osvaldo Vicente Cabrones lo apoya, tiene que acercarse a ellos, todos confiamos en él, dice, por vos. Quieren que Osvaldo Domínguez y que Oscar Vicente Cabrones se acerquen al club. Buenas tardes, claro, Arturo. Son bienvenidos todos, grandes amigos. Con ODD hablamos cada semana, me llama, tenemos conversación permanente, me da consejos. Buenas tardes, Arturo. Para salir antes tenés que ser atrevido como don Miguel Cardona. Fuerza presidente, Fuerza Olimpia. Saludos desde Concepción, Rubén Morales. Lo de Villarrica fue impresionante también, la gente allá apoyando a la Olimpia, presidente, otro Caguazú, eso es impresionante. ¿Cómo te sentís a título personal? ¿Que la gente te quiere? Más que nada que se reconozca, no que me quieran a mí. Yo gano el pierdo, yo le dije, ¿sabes qué le dije yo? Ahora me aplauden. Y le dije, pero si pierdo no me vayan que retar después. Ustedes tienen que saber que el fútbol puede ocurrir este tipo de cosas. Y el miércoles todito a apoyar. ¿Puedes decir retar o dijiste putear? Un poquito retar. Contigo, Luis. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000, elegí el horario que más te convenga. De lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate más en redes sociales, @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia, Asismed toda la vida. Barda, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza en Ikeo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales. Para brindarte la solución que más te conviene, sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora el 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país.
Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. ¿Qué premios tiene CNT? Un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol, más 100 millones, una Hyundai Santa Fe, más 1.200 millones y salen sí o sí. 50 premios en efectivo, 5 combos frío y 2 Fiat Siena. Pedí CNT Che Ponemoy. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Powers. Contactanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López esquina Pequecer y Fernando de la Mora, zona norte, DLS Motors S.A. Con el presidente de la Olimpia que tenemos su presencia hasta las 13. Y nos enteramos de cosas nuevas, que estamos agradecidos para la información, digo. El tema de los Palcos 200, que Olimpia va a tener un año fuera, se agradecería, tribuna, más campo, muchas cosas, ¿no? Luis Schupp, hola, señor. Estoy al aire con el señor Miguel Cardona, Luis. ¿Cómo no? Penalti iba a poner al aire. ¿Qué le decía a Miguel? ¿Qué le decía a Miguel Cardona que está escuchando? Sí, cómo no. Acá te escucha Miguel Cardona. Hola, presidente, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Yo ya hice comprar la entrada para el miércoles. Vamos a estar con el estadio lleno. Y también para el domingo, que yo todavía no pude conseguir la entrada porque dice que todavía no está en venta. Primera vez le voy a llevar a tus nietos, mis 2 hijas y a mis 3 nietos de 4, 5 y 6 para apoyarle a Olimpia contra Libertad, mi querido presidente. Te agradezco, Luis. Tenés que seguir todos los partidos, tenés que llevar a tu hijo, a tu nieto, a todos. Bueno, chao ingeniero, hasta luego. Chao, y después... Sí. ¿Qué? ¿Se cortó? El mejor lugar para comer. Por estilo campo. Bueno, ese mete presión, va a querer para el Dios enamorado hoy, que está lleno. Algún lugarcito se le va a hacer. Miguel Cardona dice, ¿va con los nietos? ¿Con quién va? Tiene que ir con los nietos. Yo también yo voy con mis nietos, siempre llevo a mi hija, mi nieta, todo. ¿Y en tu casa cómo te ven? Ya te hice la pregunta. Una cosa es cuando fuiste electo presidente, ¿en qué cambiaste vos con ellos? Les gusta, lleva muchas horas esto, quita horas de familia, tiene como todo su, y bueno, yo apelo siempre a la comprensión de ella, de mi señora, de mis hijas. A mis hijas les encanta, se van a la cancha, son olimpistas enfermas, fanáticas. Entonces eso hace bien cuando vos sentís que a ellos les gusta, que ellas están metidas, que están comprometidas. Le digo, ayúdenme en algunos temas sociales también, vean cómo ayudarme, vengan, háganme un esquema donde podamos armar algo para antes en Olimpia se presentaban en grupos musicales. Sí. Y muchos conciertos. ¿Y por qué no hace eso también? También, tenemos que tener a un estadio con tanta cantidad de gente, 25.000, vos le llevas Elegante y llenás. Y con palcos. ¿Sabe quién es Elegante? No. ¿Vos no sabés quién es Elegante? El empastador. No, se pone una lona. Oye, hay cosas modernas. Cubrí. ¿Vos sabés quién es? Ponele por ese tío, se escucha Elegante. Ayer 50.000 personas metidos en Buenos Aires. Ponen por Elegante para si le quiere traer Miguel Cardona. Elegante, ayer 50.000 personas. A las 8 vos tenés otro gusto. Que no, ellos ponen su música. Yo estoy hablando con Julio, hablamos con otros, vamos conversando de la estrategia. ¿Te gusta hablar, charlar? Me gusta. Intimar en el buen sentido de la palabra. ¿Qué te hablar pasa? Muy Cambiar, contame. Hablar con ellos, me gusta mucho. A veces hablamos antes del partido, por ejemplo, antes de la Libertadores. ¿Te gusta controlar todos los movimientos en Olimpia? Controlar todo no, pero sí estar informado de todo, ¿No querés que algo te agarre de contramano, por ejemplo? No quiero la sorpresa y tratar de disminuir la sorpresa. Entonces, por eso, es decir, que no te digan esto no, y te pueden decir, no me dijiste o no me dijo presidente. Así mismo. ¿Vos no querés escuchar eso? Preguntame si no sabes. Así mismo, como cualquiera que esté controlado. En este tipo, yo creo que en el fútbol las diferencias ya están en los detalles, en los mismos tiempos, porque ya todo se emparejó. Entonces, si vos no ajustás los detalles, vas a cometer un error. Acá hay que estar permanentemente sobre los detalles, el quilaje de los jugadores, el pliegue de los jugadores, cómo está cada uno,
si tienen algún temita personal, alguien tiene que ir hablándole, tienen un soporte adecuado psicológico, tienen el soporte nutricional adecuado. O sea, en esto, hoy Arturo, yo creo que el fútbol es tan competitivo a nivel internacional y local que la diferencia está en los pequeños detalles. Daniel Campos dijo acá al aire que te escuchó a vos hablar de lo que es el fútbol, perdón por la interrupción de lo que estamos charlando y cambiamos, a tus objetivos de como una sociedad anónima, que esto tiene que cambiar, lo dijo el sábado, ¿verdad? Sí, el sábado. Daniel. Bueno, Daniel Campos, que se lo conoce, prácticamente entre comillas, el dueño de Metalúrgica, digamos que hay una dirigencia, pero que vos dijiste, el fútbol tiene que cambiar, tiene que ser más empresarial. Estoy convencido. Estás convencido, eso dijo Daniel Campos escuchándote a vos. ¿Cómo cambia el fútbol? En otros países ya hay dueños de equipos, ¿verdad? Sí. De clubes, no de equipos, de clubes. Otros que dan arrendamiento de su, como el gremio, de su estadio. 30 años, hacer lo que querés y construirme. Y después me devuelve y hacer todo lo que vos quieras tuyo, entre comillas. Miguel Cardona, ¿qué piensa? ¿Es el llanero solitario? Te lo digo bien. ¿Sos el llanero solitario en transformar o cómo es para Miguel Cardona la transformación que quiere? Y mira, Arturo, yo estoy convencido de que la parte financiera es determinante en el éxito futbolero. Hoy fútbol sin una salud financiera es muy difícil, es prácticamente inviable. Uno mira los balances de los clubes, la mayoría del fútbol paraguayo están con serios problemas financieros, todos, o sea, todo es de público conocimiento. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo bajo esta modalidad, y vamos a tener el mismo resultado, es natural. Nosotros tenemos que hacer algo disruptivo y que cambie el sistema. Hay que cambiar el marco legal del fútbol paraguayo. Hay que permitir que las empresas pongan dinero en el fútbol, que empresas puedan tener una participación, que puedan aportar para tener un estadio mejor, para tenerlo, porque el fútbol se trata de los futbolistas son artistas. Vos querés una película, ¿a quién le contratás? A los mejores artistas. Vos querés hacer el fútbol, le querés a lo mejor el fútbol, y necesitas a los mejores jugadores que son artistas, y eso significa más plata. ¿Qué está pasando? El fútbol paraguayo se está quedando con relación, y donde más sentimos, cuando salimos a un partido Libertadores Internacional, la diferencia de velocidad es tremenda. Entonces, si nosotros no nos adaptamos a ese cambio en el marco legal donde podamos captar recursos o dinero afuera, no va a mejorar el fútbol paraguayo. Es muy difícil salir bajo este modelo. Acá hay que cambiar el marco legal del fútbol paraguayo. Eso significa una nueva ley. Yo soy convencido que tienen que llamar SAF, Sociedad Anónima de Fútbol. ¿Cómo se tiene que llamar, SAF, Miguel Cardona? La ley del SAF, Sociedad, y vos como dijiste que quede grabado, quiero que quede grabado. No. El fútbol tiene que llamarse Ley SAF, Ley Sociedad Anónima del Fútbol. Hay que cambiar el marco legal del fútbol paraguayo. Nosotros estamos trabajando con 3 abogados para presentar un modelo de marco legal diferente, que esto tiene que ir, se tiene que presentar, se tiene que tener el apoyo de todos, y esto se tiene que cambiar vía una ley, tiene que pasar diputados, tiene que pasar senadores, y tiene que haber un convencimiento del fútbol, desde la línea futbolística del fútbol, de que esto hay que cambiar para tener a los mejores, se necesita cambiar. Pero te quiero terminar, perdón. Ese marco legal, ¿qué significa? Ese marco legal no va a ser uno para todo. El marco legal es una cobertura donde después cada club, otra vez, vía una asamblea, decidirá si quiere entrar o no, si qué porcentaje quiere sacar hacia afuera o no. Yo como Olimpia estoy convencido que el Olimpia nunca puede entregar más que el 51%. Nunca, o sea, siempre tiene que entregar menos que esto. Miren el modelo Bayern de Múnich, donde ellos siguen controlando el 70 y pico, y con esas 3 empresas que entraron, hicieron un estadio no sé cuántos miles de millones de dólares. Entonces, cada club después va a tener que hacer su propia decisión. Pongo un ejemplo, Miguel Cardona. Pacarillo Rodríguez, ¿sabe quién fue? Hay un vacío. Eladio Zárate, Benicio Ferreira. Sí. En Olimpia, Miguel, y no voy a dar nombre, pero por respeto, se financia el jugador, y el presidente del club dijo en la comisión directiva: no hay ningún problema, yo voy a poner el dinero, pero yo quiero recuperar mi dinero. Ese es tu objetivo, de la gente que invierte o si quiere ganar. Así es, yo invierto en capital del jugador, invierto, pero no lo voy a invertir por amor. No sé si me entiendes. Te entiendo. Una cosa es querer al club, está bien, pero tenés que recuperar tu dinero. Yo no quiero hablar de mi dinero. No, el dinero, dije el artículo, el dinero. Para que el Olimpia ponga 5, Olimpia autorizaba a contratar jugadores.
5 o 6 jugadores de altísimo nivel pone, regulado dentro de lo que puede. Claro, dentro de lo que puede, así Sí, mismo. sí. Y el que pone puede hacer una inversión. Yo, por ejemplo, quisiera, te hace mi objetivo para la Olimpia, que venga un grupo de capitales, que pongan un dinero, que se refinancie la deuda X años, que ese dinero nos permita sanear totalmente la deuda, sanear FIFA, limpiar todo de una vez, solucionar todo de una vez, tener un club ordenado, con un presupuesto, y donde esa gente que puso el dinero tenga un control gerencial, a ver si se cumple el presupuesto, si hay un flujo de caja, y que no venga nadie más nunca a meter una deuda gigante de 50, 60 millones de dólares sin nada. Entonces eso no se puede hacer, se tiene que hacer un esquema gerencial serio. La única forma es con un esquema controlado gerencialmente y que tengamos un modelo empresarial. ¿Y cuándo va a salir a la luz esto que estás diciendo? Y estamos trabajando en el marco legal y ojalá que sea lo antes posible. Primero presentado a Olimpia. Primero presentado. Después va a dirigencia y después pues incluso a asamblea. Así mismo, pero no cambia el Olimpia, esto realmente... No, se entiende lo que está diciendo. No es el Olimpia el que presenta realmente, que tiene ese... nosotros vamos a hablar con la gente de la APF, vamos a hablar con otros presidentes, vamos a hablar con otros... Con los otros clubes, porque clubes, tiene que ser un movimiento... de acuerdo, porque la ley se tiene que aprobar como Yo ley. Entiendo, pero si vos a título, y perdón por la pregunta por ignorar, a título personal, no él, no Miguel Cardona, Club Olimpia quiere modificar su administración, puede hacerlo con los papeles en regla. Sí, pues una vez que se tenga el marco legal. El marco legal. Entonces vos llamás a una Y asamblea. el que una asamblea, se y el que propone, quiere, dice, y vos le decís, señores, estamos de acuerdo en esto, queremos. no, esta es la realidad, sí, transparentemente, esta es la realidad del club. Esta es la forma que nosotros vamos a tener un club ordenado, serio. ¿Queremos ser competitivos a nivel internacional? ¿Sí o no? ¿Queremos sanear nuestro club? ¿Sí o no? ¿Queremos limpiar para que no tengamos el problema, que nos saquen puntos, que nos manden a la vez, todo eso? ¿Queremos no hacer esto? No hay otra forma para este momento que esta figura de una figura donde captar dinero fresco y sano para limpiar la deuda del club. Bueno, Miguel, y para comprar nuevos jugadores. Tenemos 3 minutos y cerramos con la presencia del Miguel Cardona. Somos muy cumplidor en su presencia y vamos a cumplir el horario. Presidente, sobre ese tema puntual, el tema del poder de decisión a partir de la inversión de un grupo, por ejemplo, ¿cómo queda? Porque le pongo el ejemplo, Bragantino de Brasil llegó a la semifinal de la Sudamericana, a la final incluso últimamente. A Bragantino lo auspicia una empresa, pero la empresa pone una especie de director deportivo como para controlar las acciones que suceden. ¿Cómo quedaría el poder de decisión de la comisión directiva de Olimpia, por ejemplo, en ese caso? ¿Cuál es la idea? Atender como lo que yo te digo. Yo creo que esos son detalles que nosotros vamos a ir ajustando. Nosotros tenemos que mirar cuáles son los modelos exitosos que funcionaron afuera y cuáles cometieron errores. Nosotros tenemos que mirar aquellos que cometieron, no cometer errores, y capitalizar aquellos modelos que funcionan y ayornarlos a la cultura paraguaya. Porque nosotros tampoco, los paraguayos diferentes brasileños, hay cosas que a nosotros nos ha gustado, otras cosas que no. Entonces tiene que estar conforme a la cultura paraguaya, encontrar un mecanismo que sea lógico para esto. Gracias a la venta del Locadio Marín al Nacional de Uruguay, Ángel Berni a San Lorenzo de Argentina, en 1945 se pudo comprar la quinta Pechi, que posibilitó la salida del cruce de la avenida Mariscal López. Jorge Olmedo. Mira qué bien. Sí, señor. Gustavito, ¿qué es este? ¿Qué es lo que le quiere que le pregunte? Si podemos mostrarle a Arturo Rubín para que él pregunte, por agradecería. ¿Qué es lo que quiere? ¿Eh? Arturo Rubín, bueno, te agradecería si le pueden preguntar al presidente si se va a tener la piscina y qué proyecto tiene en la parte social y cuándo se lanza la Super APP de Olimpia. Porfa, dice. Y la piscina ya está dentro del proyecto, está dentro del master plan. La piscina se va a modificar, va a ser una pileta de 25 metros climatizada con toda la parte de adentro y con todo vestuario. Miguel Cardona, Palmeiras tiene una concesión de 20 años para espectáculo a una empresa. Brillante, hay que estudiarlo, brillante. Te cuento un caso, River, ahora cambió el nombre, ¿sabes cuánto recibió por cambiar el nombre del estadio? 20 millones de dólares, River de Argentina. 20 millones de dólares por cambiar el nombre del estadio. Fíjense la herramienta, como viene una gran empresa y hizo algo, o sea, por eso son todas las cosas que hay que estudiarlo. Bueno, Miguel, gracias por tu presencia, Miguel Cardona. Eduardo, no te han incomodado algunas de ellas. Lo que hablamos con respeto, que hay que tener los huevos bien puestos para poder aguantar una invitación como esta. Sin querer queriendo dijo 70. ¿Escuchaste vos? Sí. Sin querer queriendo. Después habla que no, que 8 años de año. Después el Estadio Olímpico puede ser cerrado ante un año. Ya estaba explicando por qué. Convencido que el equipo de Olimpia puede ser, que no digamos buen día antes de amanecer, primero que se juegue el partido César Vallejo y después.
Paso a paso es lo que querés decir. Batalla con los dientes fundidos, entrar a pelear y dar todo, decir que mis jugadores den todo, pues deberían no hacer. Esta es la única forma que nuestras posibilidades mejoren. Y yo creo que estamos con un equipo que se está formando, estoy optimista, tengo mucha ilusión en nuestro equipo, vamos a batallar y estamos en el camino adecuado. Miguel Cardona, en exclusiva, Fútbol a lo Grande, Monumental en los estudios. ¿Qué está pasando? El fútbol paraguayo se está quedando con relación, y donde más sentimos, cuando salimos a un partido Libertadores Internacional, la diferencia de velocidad es tremenda. Entonces, si nosotros no nos adaptamos a ese cambio en el marco legal, donde podamos captar recursos o dinero afuera, no va a mejorar el fútbol paraguayo. Es muy difícil salir bajo este modelo. Acá hay que cambiar el marco legal del fútbol paraguayo. Eso significa una nueva ley. Yo soy un convencido, tienen que llamar SAF, Sociedad Anónima de Fútbol. ¿Cómo se tiene que llamar, SAF, Miguel Cardona? la ley del SAF, Sociedad, y vos como dijiste que quede grabado, quiero que quede grabado. No. El fútbol tiene que llamarse Ley SAF, Ley Sociedad Anónima del Fútbol. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llega la gran feria Enamorados de Guairá Pisos, mañana, el viernes y sábado, con descuentos que enamoran en todas las líneas de productos, pisos, revestimientos, cerámicos, porcelanatos pulidos y esmaltados, juegos de baños, termocalefones, duchas eléctricas y mucho más. San Lorenzo, Lareltú, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. En Instagram estamos como Guairá Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños, es justo lo que necesitas. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano. Volvió Shell. Autopista Ñuguazú pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado para escudería Ferrari. Shell, volvimos, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movilidad Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo. Urbanización Jardines de Atirá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Tuvimos 1 hora y media con el presidente de la Olimpia, sin celo de cerro, porque acá parecería que queremos acomodarnos. No es así. No es así la historia. ¿Verdad, niño? Porque hay entrada Olimpia, ¿eh? Tenemos entrada, señor. 10 plateas para regalar. ¿Cuándo? Y define el comité. Pero hoy 10. Y... en total. En total 10. Hacemos 5 hoy. En total, sí. Sobre 20 llamadas. 20 llamadas. ¿Para qué sectores? Para el sector de plateas. De plateas para mañana, partido para el miércoles 21 al 30. Miércoles, sí. ¿Verdad? Sí. Y después vamos a hacer un repaso de la fecha cumplida. Luis. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritorios y mucho más. Ingresa a electroban.com.py, llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate preparar y empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Cibellala, así como la avenida Mariscalope, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Jugado local y sumate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacepas y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomer y Sur de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Bueno, vamos cerrando el tema Gustavito Olimpia. ¿Cuántas entradas tenemos? 10 entradas en total para el sector de plateas, pero hoy se van 5 entradas. Hoy se van 5 entradas. Señor Miguel Cardona, gracias. A Malte Melgarejo, al gerente. A Malte, muchísimas gracias. A Malte Melgarejo también. Vamos entonces con 20 llamadas. 618-4700. 618-4700. ¿Para qué sector es, niño? Para el sector de platea. Vamos a ver la llamada, Luis.
invitamos a conocer el barrio Mariscal, venir a ver experiencias únicas, shows en vivo por cada fin de semana en el mes de los enamorados, regalos directos hasta hoy por compras acumuladas del día y grandes beneficios con tus bancos de preferencia. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre? Rafael Benítez. Rafael, últimos tres, Rafael. 154. 154, anotado, Luis. En Toyota Ocean nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado, envían WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Hola. Hola. Sí, señor, ¿su nombre? Alcide Aguilar, 521. 521, anotado, Alcides. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Benito Moreno. Sergio, últimos tres. 560. Anotado, Luis. Mili Empeño, venta arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentobicungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentobicungüento, alivia y mejora, es un producto de Laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentobicungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Bueno, esto también le envié yo, Julio, Juan, le envié a Jorge, ahora Pancho, fíjate, por la sociedad anónima, que es lo que quiere... Sí, Miguel Cardona. Miguel Cardona, contigo, Jorge. Más oyentes, hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Señor, ¿su nombre? Jorge Acosta. Últimos tres. 992. 992, correcto, anotado. Siguiente, hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Sergio Gordón. Últimos tres, Sergio. 057. 057, anotado. Asociata al Club Sol de América a partir de este año con pagos mensuales, accederá a todos los beneficios, ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información, comunicate al 370-712, encontranos en redes sociales como @SolDeAmericaPY. Sol de América, tu club del verano. Firma por Ameliano, el arquero, Denis. Arquero Ameliano, ¿no? Lito. No, no. Niño. No. Cristóforo. Cristóforo. ¿Ya sabía? Estaba en el radar. No, ya firmó. Esta mañana Cristóforo, el arquero. Sí, firmó por Cristóforo. Ameliano. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma celebramos el Día del Amor diciendo sí quiero los descuentos hoy y mañana. Enamorate con nuestras promociones en la sección de perfumería. Encontrarnos hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Señor, hola, niño. ¿Cómo está, señor? ¿Su nombre? Gustavo Barrios Álvarez. Gustavo Barrios, últimos tres, señor. 009. Correcto, anotado. 618-4700, regalamos la centrada, gentileza del Club Olimpia para el Juego Olimpia. César Vallejo, hola. Hola. En segundos más, oyentes para el sorteo. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología y Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. Azul y Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos. Distribuye, representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Represente, garantiza y Max. Síguenos en redes, CF Moto PY, CF Moto Experience More Sugar. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, señor, ¿su nombre? Sí, buenas tardes. Luis Gómez. Luis Gómez, últimos tres. Sí. 427. 427, correcto, Luis, anotado. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, Carlos Infran. Repetime, por favor. 829. Repetime tu nombre. Carlos Infran, 829. Ahora sí, anotado. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejilla, en la teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Amar es cuidarse y Control te cuida en el mes de los enamorados. Si sos seguidor o seguidora de Control Paraguay en Facebook o Instagram, puedes ganarte uno de los vales de spa para parejas y así celebrar tu amor con una experiencia inolvidable. Entérate de más en redes sociales. Control, amar es cuidarse. Hola, buenas tardes. Atiéndelo.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señora, ¿su nombre? Bienvenida a Centurión 349, a que hace la partido Javeín. Anotada, señora. En minutos el sorteo, Luis. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías y pinturerías y depósito de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Sevillala 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Señor, ¿su nombre? Ricardo Franco. Últimos 3, 767. Correcto, anotado. Cubiertas y cámaras para Motokenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas, empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Un ramo de flores, una cena con música romántica a la luz de las velas, una noche apasionada, son cosas que nunca pasan de moda. Hoy con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Visión Banco tenés 20% de ahorro más 5% adicional pagando con QR en todas las florerías del país. Además, hasta mañana también podés disfrutar con quien más querés en todos los hoteles y restaurantes del país, ahorrando 20% más 5% adicional con QR. Para mayor información escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor, ¿su nombre? José Rojas. José, últimos 3. 623. 623, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Señor, ¿su nombre? Ramón Balbuena. Ramón, último 618. Correcto. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín, Limón con Nectán, Brucuya Frutica, la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortín, Limón con Brucuya. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Hola, buenas tardes. 618-4700. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, ¿su nombre? Richard Rodríguez. Richard, últimos 3. 638. 638. Siguiente oyente, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor, ¿su nombre? Pablo Cardoso. Pablo, últimos 3. 003. 003, correcto, anotado. Hasta aquí 14 llamadas. Llegó la promo Despertar el Amor de Super Espuma. Por el mes de los enamorados, comprando un somier matrimonial Renovate, Imperial o Titanium, te llevas regalo un kit de cubre cama con Super Espuma. Y esta promo Despertás el Amor todos los días. Super Espuma, viví más despierto. En las estaciones Energy del Grupo Crisma, hasta hoy potenciamos la calidad del ser humano. Tus cargas de combustible se convierten en insumos para nuestros compatriotas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Te esperamos en cualquiera de nuestras estaciones Energy del Grupo Crisma. Vos, yo y Grupo Crisma potenciamos la calidad del ser humano. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. 618-4700. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre, señor, me repite? No tenía buen retorno, se cortó. Se fueron todos en minutos más. Hasta aquí 14. Vamos con 14 entonces. Ahí tenés 14, Víctor. Si sale 18, 19 queda fuera. Por una cuestión de tiempo, al señor Marte Megarejo, gerente de la Olimpia, muchísimas gracias. Al señor Cardona, presidente de la Olimpia, que estuvo en los estudios, gracias. Las entradas. Contigo, Luis, seguido a los ganadores. El Valletazo se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo, El Machetazo. Ahora es El Ahorrazo. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, inversión más segura en la vida. Los ganadores son, se hizo sorteo, ¿verdad? Sí, Víctor, el primer número. El 12. El 12 es Ramón Balbuena. Ramón Balbuena es el primer ganador. Segundo ganador. Siguiente ganador, porque tiene que ser de Telefuturo. De 1 al 14. Sí, 10. 10. Ricardo Franco, 767. Ricardo Franco, el ganador. ¿Ya están los ganadores? Sí, 2. 7. Enseguida estamos con la señorita Inés Jiménez, gerente del Mariscal Shopping. Un segundo, por favor. Luis Gómez, 427. Luis Gómez. 3. Ahora vamos por el cuarto ganador, Sergio Moreno, 560. Y el último, 13. El 13 corresponde a Richard Rodríguez, 638. Los ganadores,
Richard Rodríguez 638, Ramón Balbuena 618, Ricardo Franco 767, Luis Gómez 427 y Sergio Moreno 560. ¿Cómo te va, Inés? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Arturo? Bien, contanos desde el gerente de marketing del Shopping Mariscal, todo lo que se vio arrancó el 11 hasta hoy 14 de febrero, contanos. Tenemos hasta hoy y todo el mes de febrero, entonces acá estamos festejando el mes de los enamorados y para eso, Arturo, construimos hicimos lo que le llamamos el barrio Mariscal, que es un lugar para inspirar al corazón, y eso lo hacemos con los vecinos del shopping. Entonces ahí estamos súper contentos también de poder involucrarles a toda la comunidad. Tenemos un espacio en la Plaza Mariscal que está ya decorada con el ambiente de enamorados, para que la gente pueda venir a sacar sus fotos, participar de activaciones de enamorados, ganar premios, escuchar música en vivo. Entonces hoy vamos a estar con todo el 14, invitamos a las personas para que puedan venir al Shopping Mariscal a acercarse y compartir un buen momento con la pareja, familia, amigos. Y bueno, y también todo el mes de febrero que vamos a estar también con actividades en la plaza. Claro que conocemos que va tanta gente, y contanos con el debido protocolo correspondiente, Inés, por la compra acumulada del día, grandes beneficios con tus bancos de preferencias, ¿así? Asimismo, tenemos cuotas sin intereses con bancos, también descuentos, trabajamos con el Banco Familiar, el Banco Atlas, el Banco Regional, también Itaú están con promociones en locales específicos, y algo interesante es que tenemos regalos directos por compras con cualquier medio de pago. Comprando a partir de 500.000 te llevas de regalo ramos de flores. A partir de 800.000 tenemos unos chocolates y unos bombones deliciosos, y por compras de 1 millón tenemos un vino Catena Malbec, que pueden retirar estos regalos del Club M y en puestos de informe. Hablamos de, como lo está diciendo Inés, regalos directos más por las compras, superando 500.000 de compra o alcanzando un poco más, ya tenés participación directa. Así mismo, uno puede juntar todos los tickets del día. No sé, yo me voy al patio de comidas o compro algo en la plaza o de repente alguna ropa, algo que quiera, junto todas las facturas, y a partir de 500.000 yo tengo regalos directos. O sea, yo voy al Club M, puesto de informe, presento mi factura y yo llevo un regalo. Bueno, muchísimas gracias, Inés, y lo del Shopping Mariscal realmente fantástico, el gran corazón de Asunción. Inés Jiménez, ¿quisieras agregar algo más? Que nos sigan en las redes sociales del Shopping Mariscal, ahí estamos lanzando todas las actividades que tenemos en la semana, en el mes de los enamorados. Muchísimas gracias Inés, muy amable. Gracias a vos, te esperamos. Gracias, que por supuesto, Inés Jiménez, gerente de marketing del Shopping Mariscal. Para que comprar, seguro de alquilar, Rentamac te remite más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Vamos con Chiqui Arce, ¿cómo te va, Chiqui? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás vos, Chiqui? Bien, Arturo, ¿vos? Bien. Se te ve absolutamente compenetrado con la causa de Cerro, de captación de socios, hablar con jugadores, convencimientos que vengan. ¿Esta es una nueva etapa en tu vida, Chiqui, en el Club de tus Amores? Sí, realmente en esa primera vez ya habíamos intentado iniciarlo, especialmente después de conquistar aquel título del 2013, pero se cortó el tiempo, digámoslo, y ahora, como ya al volver encontramos prácticamente las mismas personas, ya hay un conocimiento mayor de virtudes y defectos de ambas partes, entonces acabamos optimizando un poco todo para poder colaborarnos entre todos a dejar el club bastante más homogéneo y con mejores condiciones de trabajo para todos. Claro, desde el momento dado en que también solicitás socios que se asocien, captación de socios, decisión de jugadores, conversaciones preliminares, hay un Chiqui Arce en permanente contacto con la dirigencia, tratando de decir lo que quiere y se desea. Esto tiene que ser de las partes para que esto vaya por buen camino, Chiqui. Sí, diariamente, y nada se hace sin el conocimiento y el consentimiento especialmente del presidente y del departamento de fútbol. Francisco, ahora hablando de lo que fue el partido ayer ante Nacional, qué tremendo partido, se termina resolviendo en la última jugada.
sabían y eran conscientes de las dificultades que podía presentar Nacional por los antecedentes que existían justamente en cada visita al Arsenio Erico, y se terminó resolviendo para ustedes. Sí, totalmente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, totalmente, por todo lo que significa jugar ahí, que siempre ha sido, nosotros dirigimos ahí y sabemos que lo difícil que es para los rivales poder salir de ahí con algún punto o con victoria, más todavía. Y el trabajo del cuerpo técnico liderado por Rodrigo, que ya conocen a sus jugadores y saben cómo sacarle el mejor juego. Entonces trabajamos mucho sobre eso en la semana, lo hablamos mucho hasta en la charla y en el entretiempo otra vez para poder ir ajustando todo lo que necesitábamos. Veíamos que podíamos corregir para terminar empatando y darlo vuelta, y para felicidad nuestra se dio al final, porque lo buscamos también hasta el final, se hizo. En el primer tiempo yo creo que fue más de ida y vuelta, el segundo nosotros tuvimos más control y mejor manejo y más chances hasta que en el primero, y en el fondo podía haber quedado bien un empate, pero conseguimos al último minuto esa diferencia. Hubo un tramo, por así decirlo, donde perdieron el control del partido, en esos momentos donde Nacional llega a los goles. Después en la segunda etapa otra vez se nota el dominio de Cerro Porteño, pero ¿por dónde te parece que pasó esa pequeña fracción de la primera etapa donde Cerro quizás no marcó de la manera más adecuada y permitió los goles de Nacional? Sí, yo creo que más que marcar en el sentido de no marcamos nosotros las chances, llegamos y no terminamos la jugada y dejamos un campo propicio para ellos, que tienen jugadores para poder trasladar rápido, contraatacar rápido, y nosotros acabamos no retornando de la manera adecuada como normalmente lo hacemos, y eso era lo que necesitábamos reconstruir un poco para el segundo tiempo. Se hizo, se mejoró, el equipo quedó más corto, resolvimos mejor la chance que tuvimos, llegamos por ambos lados, y al final eso marcó un poco un declive a favor nuestro en cierta parte del segundo tiempo. Veíamos al salir Sergio Díaz, que te acercaste, le hablaste un poco, estaba jugando un partidazo hasta el momento en el cual lo venía haciendo. Te quiero preguntar si hoy tenés algún detalle más sobre lo que podría ser su lesión, o habrá que esperar el correr de los días para ver cómo se perfila el tema. No, yo creo que hoy, cerca al final de tarde o dentro de un rato, ya normalmente pasan el informe después de esperar un día, realizarle algún tipo de examen que ellos hayan creído necesario, los médicos, el departamento médico, y ahí informan, pero no creo que sea de mucha gravedad, espero que no, porque lo que él me manifestó al salir es que en la primera molestia ya pidió el cambio justamente con el temor a agravarse. Chiqui, felicidades por el triunfo. Ayer estuvimos mirando el partido, comentando un poco también, y cuando haces el cambio con lo de Alfio Oviedo, o por Alfio Oviedo por Sergio Díaz, yo decía que el estilo de juego o el funcionamiento de mitad de cancha para arriba probablemente se vea trastocado, y así lo fue, pero Alfio te da esa variante de por así decirlo, ser el plan B dentro de la estrategia, y de que el equipo también tiene que entender que en momentos se tiene que adaptar a esa necesidad de jugar con dos puntas. Pancho, ¿cómo te va? Te saludo. Sí, yo creo que eso fue notorio, así evidente lo que decís, capaz que hasta cerca del final del primer tiempo. Después ya nos acomodamos y ajustamos, por eso ya esperábamos el fin del término del primer tiempo para poder charlarlo con ellos. Ellos ya tenían costumbre, Alfio ya trabajó con nosotros anteriormente, sabe lo que se quiere, conocemos sus características, pero claro que tiene distintas formas de jugar entre él y Sergio, evidentemente, sí salta a la vista eso, pero imaginamos que era él el indicado por el transcurrir del partido, y al final fue gravitante él como para poder marcar la diferencia. Eso te da tranquilidad, porque el que entra está jugando bien. Díaz era una incertidumbre para los que estamos afuera, seguramente vos lo tenías mucho más claro porque lo tenés en el día a día, pero para los que estábamos afuera decíamos, ¿cómo será que va a volver Díaz? Y volvió muy motivado, se lo ve enchufado. Alfio viene bien, viene de la campaña con Guaraní, ya venía marcando goles en los amistosos. Ahora lo de Marcelo Moreno Martins y lo de Morales. Y allí radica mi consulta, o sea, termina siendo
como se dice en el fútbol, un lindo problema para Francisco Arce. Sí, un lindo problema que necesitábamos ya hace un tiempo, especialmente en las variantes, en los estilos, ¿verdad? Porque ahí de todos los que citaste prácticamente todos son diferentes. Sí. Uno es más potente, más de área, el otro es más de área técnico, el otro es movedizo, segundo punta o sustituto de extremo como Sergio, uno es picador y acompañante de cualquiera de todos ellos como el Robert. Todavía lo tenemos a Fernando Romero, que ahora está jugando más en la posición de origen, está andando muy bien, está convirtiendo mucho, que lo ponemos a jugar en reserva, a veces va al banco, está esperando su oportunidad, o sea, tenemos variantes y eso es muy bueno para un cuerpo técnico, tener de esa manera para poder utilizar las piezas cuando se necesite, porque todos están bien esperando su momento, porque por decir, iba a iniciar Alcio contra Meliano y no estaba no llegó a tiempo, no estaba su habilitación, estaba sin poder ser habilitado. Sergio entró, aprovechó bien su momento y al final el fútbol es eso, ¿verdad? Con relación también a Nacional, me parece que igualó la manera, desde la intensidad Cerro encontró un rival que le corra igual, no sé si lo viste así. Sí, claro que sí. Siempre hacen eso, siempre un dolor de cabeza enfrentarnos, un dolor de cabeza bueno porque imagino que para ustedes, para la gente, para los hinchas de los equipos siempre es bueno ver un ritmo diferente, que es lo que siempre se pide para nuestros futbolistas, para nuestro fútbol, y creo que ayer fue bastante movido en ese sentido porque como los dos equipos tienen ese tipo de propuesta, acaba siendo bastante corrido el trámite del partido. Te quiero llevar un poco a Marcelo Moreno Martins, que viene entrenando y que seguramente pide pista también. ¿Ya lo tenés en consideración en esta semana? Decir, bueno, vamos a ver cómo está, probablemente aparezca en el partido frente a Guaraní y todo lo que eso representa, una nueva olla expectante, la gente que va a acudir seguramente. Si ya en el partido contra Meliano metieron cerca de 23.000 personas allí en la nueva olla Cerro Porteño, lo que va a hacer ese partido con Guaraní, y más si se suma la presencia de Marcelo Moreno Martins. Sí, primero hasta el fin de semana todavía no estaba habilitado. Tenemos que ver si en estos días eso ya termina, y ha trabajado algunas cuestiones físicas en estos doble turnos entre el día que llegó y este fin de semana para ver si los profes lo ponían a disposición nuestra en esta semana que va a iniciar para ellos mañana a la tarde. Vamos a ir viendo y dependiendo cómo él se sienta cuando trabaje con balón en campo y con los movimientos con sus compañeros, y si está la habilitación seguramente va a ser considerado para el sábado. ¿Cómo fue esa charla con Moreno Martins? Porque él mencionó eso en conferencia de prensa, dijo, tuvo mucho que ver, ya Boselli en su momento había dicho, pesó mucho de que Francisco Arce me hable. ¿Cómo es esa conversación con un futbolista, con Marcelo Moreno Martins? ¿Qué temas se tocaron? ¿Por dónde le entraste para terminar convenciéndolo? Porque también tenía opciones de otros clubes. En realidad los dos casos fueron bastante parecidos, habían dos opciones cuando se cantaron esos dos nombres, primero lo de Mauro en aquella época, ahora lo de Marcelo. Claro que con permiso, previa autorización de los directivos del presidente, yo tenía cercanía de gente que los dirigió, que jugaron juntos o X motivo ahí, entonces comenzamos a hacer los contactos. Hablé con Marcelo seguramente la primera vez ya hace más de mes y pasado un poco, ¿verdad? Después eso se enfrió un poco, entraron los dirigentes, tardó un poco porque se imaginará que no va a ser una negociación fácil en todos los aspectos, porque hay que convencer a la familia de una nueva realidad, un nuevo país. Estaban acostumbrados a una forma de vivir ahí del horizonte, especialmente que hace rato que viven por ahí, conocen el club donde estaban. Después se fue abriendo el tema hasta que llegamos a hablar del juego, de la propuesta, de las características, de por qué lo buscábamos puntualmente a él, y hasta que llegó el momento de intercambiar un poco ese dictado que vamos a preparar con el analista de video para que él lo pueda
se pueda ya empapar y anticiparse un poco a los hechos para cuando pudiera llegar este momento de estar con nosotros ya. En ese editado, aparte de movimientos tácticos, también estaba una parte, por así decirlo, de lo que es la hinchada, lo que es el club, lo que genera. Yo creo que esa parte fue más una averiguación de él, porque él tiene amigos en común aquí y tiene compañeros en Paraguay. Yo creo que habló con ellos, también no sé qué le habrán dicho esas personas, pero imagino que le habrán dado buenas referencias del club, de los compañeros, de la forma de jugar o del estilo que él se pudiera adaptar rápidamente. Manifestó eso también él. Entonces eso acabó cerrando todos los lados como para que él creo que pudiera convencerse y aceptar la propuesta del club. Francisco, te quiero preguntar por otro de los refuerzos que ayer tuvo minutos, Robert Piris da Mota. ¿Cómo lo viste en ese tramo que ingresó? Y como lo conoces perfectamente a él, lo hiciste debutar muy joven en Rubio Ñu, te consulto, ¿en qué porcentaje lo ves actualmente y cuánto faltaría como para ver la máxima versión de Piris da Mota, atendiendo que tuvo una inactividad en Flamengo el semestre pasado? Sí, ¿te acuerdas de cuando llegó? Justo llegó infectado, ¿verdad? Sí. Entonces otra vez eso le atrasó un poco. Si hubiese iniciado y terminado la pretemporada, yo creo que estaríamos hablando de otra cosa. Hoy está mejor como para poder, ayer primera vez ya darnos una mano de a poco. Yo creo que y allí llevándolo, me imagino que le falta y solamente va a conquistar eso jugando y cada vez entrenando mejor, más intenso, con más ritmo en todos los aspectos, porque mentalmente es un muchacho muy fuerte y que tiene una característica bien específica de juego, ¿verdad? Que necesita de su plenitud física y hoy está trabajando para lograrlo. Ya para el siguiente partido, habilitados Alan Benítez y Juan Patiño. ¿Cómo lo trabaja Chiqui Arce esa situación, teniendo en cuenta que también lo que están rindiendo alto? Sí, tenemos tiempo, sí, venimos observando todo lo que pasa, tenemos tiempo como para poder ir armando a partir de mañana, viendo cómo funciona todo para poder elegir. Lo mejor es lo que vos dijiste, que ahora tenemos más variantes para poder elegir para cada partido. Y Chiqui, en el mediocampo también se da esta situación y probablemente una incógnita, digo, con la presencia de Robert Piris, porque tenés 3 nombres, o en realidad 4, pero 3 son los que llevan la atención allí en esa tarea, digo, Lucena, Robert Piris y Carrascal, y los 3 están como para ponerlos de titular. Carrascal está jugando lo que juega Carrascal y hace jugar, es una locura. Lucena con su despliegue ya acostumbrado, y lo tenés a Piris. ¿Cómo haces para adaptarlo al campeonato local, pensar en Copa? Uno va a tener que ser titular. ¿Cómo vas analizando? Y si está la pregunta también, si lo pones a los 3, ¿se va a ver afectado el funcionamiento de mitad de cancha para arriba? ¿Cómo vas trabajando eso? Sí, comenzando por el final, yo creo que para ponerlo a los 3 todavía nos falta más trabajo. Ya han entrenado un rato, media horita juntos. Para eso todavía falta. A medida que se vaya dando, especialmente en el torneo local, seguramente iremos utilizándolo alternadamente. Pero tu idea es utilizarlo a los 3. Y alguien más participando, cualquiera de los 3 en algún momento. Pero pueden jugar juntos los 3. Y yo creo que para hacerlo necesitamos trabajarlo más, exactamente por lo que decís, para que el funcionamiento ofensivo, especialmente lo defensivo, se va a ver beneficiado, pero para que el ofensivo no pierda peso, no pierda un hombre de menos, digámoslo, y que gane siempre un hombre de más para poder hacer superioridad cuando tenemos la pelota, y cualquiera de ellos, especialmente los 2, Rafa o Ángel, puedan estar más cercanos al área rival. Sobre el tema Carrizo, Pachi Carrizo, que no se pudo dar, no se pudo quedar, eso, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo lo fuiste trabajando también? Porque sabíamos de que había una buena relación allí con Carrizo, pero finalmente él decidió por cuenta propia no quedarse. Yo especialmente quería que se quede, ¿no? Por eso hicimos toda esa insistencia,
el trabajo también de nuestro lado, pero así como decía, a veces convencemos, pues no podemos ganar todo, ¿verdad? En esta perdimos porque por distintos motivos, yo lo entiendo. A veces me preguntan si yo me quedé con alguna molestia en ese sentido, porque él decidió lo que no quería hacer aquí, hacer en otro lugar e ir a jugar a otro país. No, es una cuestión creo que muy personal, y entendí sus motivos en ese momento, por eso lo esperábamos. Vino, habló, otra vez le dimos un tiempo hasta que el hijo naciera, pero al final terminó no aceptando quedarse o continuar. Pero igualmente yo con él al menos tengo mucho agradecimiento, porque nos ayudó mucho en todo, por su forma de jugar, para complementarse con Claudio, ayudar a todo el equipo en la parte ofensiva, defensiva. Se puso realmente el overall y siempre nos da una mano. Al principio nos costó entendernos en el de cómo comunicarnos, ¿verdad? Pero me preguntaron también de dónde lo iban a llevar, referencias y demás, y hasta ayudé en ese sentido con el colega para poder dar un poco versiones de cómo tratar con él, ¿verdad? Y con el caso de Boselli, ¿cómo fue? Él algo parecido, pero más decidido, digámoslo. Mauro ya había sido la decisión, la determinación, y nos las comunicó primero. Creo que su representante tuvo una conversación con los dirigentes y él ya había adelantado algo con nosotros, y fue un poco antes, si mal no recuerdo, 2 días antes de que lo habíamos liberado por las cuestiones familiares para que no jugara el último partido de la Supercopa contra Olimpia, y su comunicación vino un poco antes si mal no recuerdo, viernes o sábado. Y a partir de allí ya se cumplió el deseo. Sí, fue menos vuelta, ¿verdad? Con Pachi creíamos hasta el final que podíamos retenerlo, convencerlo, pero no, al final no se pudo dar. Francisco, sacame una duda, por favor, para informar correctamente, porque ¿Patiño está habilitado ya para el fin de semana o tiene aún una fecha por cumplir? Porque aquí me están apuntando, aparte de... Me confunden todo, porque yo tenía que tiene 3, ahora me callé nomás porque... No, yo creo que el que está habilitado es Alamar. Exactamente, entonces déjame en claro, porque él tiene reincidencia también, fue expulsado ante Guaireña y ante Guaraní, o sea, 1 por ser expulsado, 1 por capitán y 1 por reincidente. Entonces, para dejar en claro, y lo informamos también correctamente, solo Alan Benítez retorna al equipo, o sea, retorna a estar disponible para el fin de semana. Hay que ver, hay que ver. Sí, te consulto porque también me entró la misma duda, y agradezco a los que me están apuntando esta cuestión, que hay una reincidencia, entonces tendrían que ser 3 partidos. Sí, ahora están todos, él mismo igual, aunque sea ahora o sea después, están trabajando bien. Él fue uno de los primeros, Juan, que nosotros tuvimos muchos infectados durante toda la pretemporada. Yo creo que fuimos como 22 atletas. Eso nos cortó bastante y fuimos encontrando la vuelta en cómo trabajarlo todo al mismo nivel. Él se reacopló rápido, no le afectó nada, y está enterísimo, Juan, ¿verdad? A cuando le toque. Francisco, una última por lo menos de mi parte sobre el partido de ayer. Cuando entra Junior Noguera como segundo cambio, lo hace jugar abierto a Robert Morales, Aquino de media punta y un solo delantero, Noguera a la izquierda. Después, en un momento del partido, pasás a jugar con Noguera a la derecha, Aquino a la izquierda y 2 puntas definidos. ¿Qué evaluación haces de esos momentos del partido? ¿Qué te gustó más al mover las piezas allí? Cómo terminamos, como cuando Claudio volvió a pasar, recuperó, metió aire, y Junior pasó a jugar abierto, y Robert de vuelta como segundo punta. Eso me gustó más. Creo que terminamos mejor y más cuadrado y más equilibrado, bueno. Ahora con relación a... Lo que pasa es que Robert invita un poco. Robert, ustedes sabrán que él comenzó, creo que debutó con Mauro, con Lucho, no me acuerdo, no sé, antes de Dani Garnero, o no sé, creo que fue con uno de los paraguayos en algún interinato. Él debutó de extremo ahora. De extremo. Él da a veces te invita un poco por algún momento para poder utilizarlo. Claro que no para hacer el recorrido completo como lo haría Enzo, como lo haría
Alan, pero puede también jugar casi como un delantero abierto. Con relación al próximo partido frente a Guaraní y los competidores al título, ¿cómo estás viendo el arranque del torneo? Un Guaraní, un Libertad, un Olimpia, ¿cómo lo estás viendo desde el lado de entrenador rival? Comparando con el anterior, nosotros tres comenzamos mejor y Guaraní comenzó peor que el anterior. Guaraní comenzó atropellando ahora. Sí. Y lo tuvimos que correr atrás, todo hasta que lo conseguimos nosotros en la penúltima fecha, pasarlo, y se dio todo ese desenlace final. Hoy Libertad comenzó sumando mucho, Olimpia también casi igual, y ahora ya nos enfrentamos los cuatro ahora. Entonces yo creo que va a ser los cuatro, Nacional que siempre se mete, Sol que siempre se mete. Hay una disputa y hay buenos planteles y hay van a haber disputas interesantes por el título. Saludarte, Chiqui, Jorge Sosa. Mirando lo que viene principalmente dentro del plantel, es cierto, ¿tenés otro Pachi Carrizo, otro que te pueda hacer esa función? ¿Un Fariña, Sergio Díaz? ¿O son rasgos diferentes para darle esa función? Muchas veces el otro día inclusive lo debatimos aquí al mediodía, no sé si te tocó escuchar, Chiqui, sé que solés hacer el zapping y escuchás muchas veces. A veces no observamos el trabajo que hace Pachi Carrizo, pero te cubre los espacios, cubría técnicamente toda la situación, tácticamente lo que le pedís. Parecería que para la grada no cumplía, pero para lo que quería chiquearse sí. ¿Tenés otro ahí en tu plantel que te pueda hacer esa función, Chiqui? Sí, Jorge, ¿cómo estás? Te saludo también. Yo, no, exactamente así como él no hay, ¿verdad? No hay, capaz que lo más parecido, especialmente cerca del área rival o para armado de juego, sea Luis. Cuando Luis se ponga bien, porque ha tenido varios inconvenientes el año pasado, normales, porque hacía mucho tiempo que no jugaba, no entrenaba normal, digámoslo, y ahora fue uno de los últimos afectados, infectados, ¿verdad? Entonces ayer lo llevamos por primera vez. Si Luis está fulgurante, alguien que pueda hacer ese trabajo, y el chico Noguera también, Junior también lo puede hacer sin ningún inconveniente. Y Claudio de a rato porque tiene otras características totalmente, ¿verdad? Pachi es más movedizo, más inquieto, y tiene una lectura de juego en ese sentido, con balón y sin balón, totalmente distinto a lo que tienen los otros. Tenían, ¿no? Por último, si Sergio Díaz está disponible y Marcelo Moreno Martins también, te dan el visto bueno los profes que están trabajando con él, ¿podrían hacer dupla el fin de semana para Guaraní? Sinceramente, aunque estuviera bien, te diría, no sé, porque lo vamos a mirar a Marcelo, o sea, vamos a poner a los que estén bien, no podemos nosotros acelerar, no tenemos mucho tiempo para ponerlo a todos a jugar. Por eso no estamos forzando lo de Robert, por eso no estamos forzando lo de Luis, que cada uno tiene sus tiempos, sus inconvenientes. William estaba arrancando en el equipo base en los amistosos, después agarró COVID al final, ahora volvió. O sea, Alfio, que no podía jugar, ahora jugó. Vos sabés que pareciera ser así medio surreal eso, pero las piezas... los zapallos se acomodan y los perros, sí, en la jerga, ¿verdad? Se van acomodando las piezas. No sé exactamente explicarte eso, cómo si hay un procedimiento, pero en la observación, en los entrenamientos, vos vas viendo, gusta, no gusta, funciona, no funciona, retorna, no retorna, se junta, no se junta, terminan bien. Y otra vez hay que mirarlo en donde podemos marcar diferencias sobre el rival para poder poner. Hoy tenemos esa facilidad para elegir, ¿verdad? Un gusto, como siempre, conversar contigo, Francisco. Muchas gracias por el tiempo. Dale, saludos a todos. Gracias. Gracias, profe. Francisco Arce, entrenador de Cerro Porteño. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos, animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, motiola, tapocatril y pulpa negra. Encontralas en los principales supermercados del país. Su pizza al momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes, para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio
Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar en buen asado suena fuerte y es Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones? Una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Seres Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puedes ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes, @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Subillalacasi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi cercano Martínez, teléfono 220-737-8. Aprovecha todos los miércoles descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Vamos a cuidarte. Delivery 627-7000, Farmacias Catedral. Me gustó la frase ahí sobre el final. Los zapallos se van acomodando, dices. No es que por ser Marcelo Moreno ya va a ingresar Martins de titular. Va a comenzar a ir viendo el funcionamiento, la práctica, se van a ir acomodando y a partir de allí, o sea, un par de entrenamientos para ponerlo. Como también por allí puede que en la semana lo vea bien y le dé titularidad para lo que viene. Pero lo que primeramente hacía conocer Chiqui, no titularidad para el partido ante Guaraní. Y sí, depende de la semana de trabajo, porque eso, o sea, él no quería adelantar quizás el hecho de que por el simple nombre ya tenga confirmada titularidad, que tiene que verlo. Y aparte, si el equipo ganó 2 partidos, viene funcionando bien, Alfio Oviedo ayer entró motivado, hizo 2 goles, y habrá que estudiar seguramente, entendiendo su posición, porque lógicamente suena tentador tener a Moreno a disposición y ponerlo a jugar de titular, pero hay que ver si este momento es el más conveniente para que él ya juegue de entrada ante Guaraní. Claro, y destacaba lo de Alfio, que en su momento por esa situación del pase no había jugado igualmente, que estaba, se notaba que entra fino, está derechito Alfio Oviedo ahora con el tema de los goles. Pero sería la versión anterior de Cerro, porque allí también estaba así. Si bien en Guaraní también terminó así, lo terminó extrañando. Hoy Guaraní necesita un jugador de ese rasgo y hoy está enchufadísimo en Cerro. Lo que tuvo Cerro Porteño frente a Nacional, la intensidad de principio a fin, eso realmente interesante para Cerro Porteño. Y a medida que tenga va a ser interesante meterle a los jugadores que faltan todavía jugar, como el caso de Pida Mota y Moreno Martins. Entonces la gente cerrista sueña con un equipo interesante para la Copa. Lo bueno para Cerro es que tiene a partir de aquí un mes exactamente, ¿verdad, Víctor? ¿Cuánto exactamente comienza fase de grupos? Recién en abril. En abril. Tiene más de un mes. O sea, la máquina puede ir funcionando mientras. Sí. Porque allí buscarle un hueco a Moreno Martins. Claro, ir aceitando. La mejor versión fuera alguna situación que pueda tener. Y recuperar a Sergio Díaz. Ojalá que no sea de gravedad su lesión, porque lo poco que jugó demostró que quiere cambiar, que quiere ser ese Sergio Díaz al principio que lo conocimos todos ahora, con ese talento, y el golazo que se mandó realmente es de crack. Luis. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene reducir la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual, enamórate de tu futuro, afiliate con tu pareja y te exoneramos la matrícula, y entre todos los afiliados del mes sorteamos vasos térmicos también vía redes sociales entre todas las parejas afiliadas que etiqueten a la Caja. Contactanos al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático.
En Medilife queremos cuidar de tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos de hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta puntualidad, aposta legal, aposta sin riesgo. Llega la gran feria Enamorados de Guairá Pisos, este jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de febrero, con descuentos que enamoran en todas las líneas de productos, pisos y revestimientos cerámicos, porcelanatos pulidos y esmaltados, juegos de baños, termocalefones, duchas eléctricas y mucho más. San Lorenzo, Lareltú, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Butá, Ruta 9, kilómetro 12,5. En Instagram estamos como Guairá Pisos Sanitarios. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Regala amor, regala de tu pie, enamorate de todo lo que tu pie tiene para vos. Celulares, relojes, parlantes, planchitas, perfumes y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y atención, zona Caguazú y Ciudad del Este, porque hasta mañana todas tus compras online tienen envío 100% gratis. La gente sabe. Aquí me confirman, para sacarnos la duda, Patiño efectivamente tiene un partido más por cumplir. Recibió 3 de sanción, 1 por doble amarilla, otro por ser capitán, 1 por reincidencia. Así que todavía Francisco Arce no contará ni con Jam ni con Patiño para el fin de semana. Vuelve en contrapartida Alan Benítez. Cuidar a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Encontrás tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kempton GTR en cuota desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Elegí el camino correcto, elegí Kempton Chaco, más respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Pancho, tenía lo último que se dio este mediodía, igualmente cuando teníamos la visita al presidente. Sí, señor. El caso Brasil-Argentina. En materia internacional, Brasil-Argentina de las eliminatorias, aquel partido que fue suspendido. Sí. En septiembre se jugará en territorio neutral. La FIFA multó económicamente a la Confederación Brasileña de Fútbol y a la Asociación Argentina o Asociación de Fútbol Argentino, a la AFA. 2 partidos de sanción a Lo Celso, Martínez, Romero y Buendía. Y la AFA, o al menos desde la AFA, ya anunciaron que apelarán la decisión de las suspensiones. Con ACIMED, consulta de manera segura en el CAL Médico. Sin salir de tu casa, podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios, en línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000. Porque siempre buscamos lo mejor para vos. ACIMED toda la vida. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa. Igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central, sucursales en San Lorenzo, 4 Mujeres y Mariano Rocalón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Tu billetera personal está en todo el país. Puedes pagar en comercios que cuenten con POS Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal. Tu billetera en todos lados. Nos vamos, Gustavito, con los goles. Las emociones del partido de Cerro Porteño ante Nacional. El triunfo en el Arsenio Rico. El chico Díaz, Villa va a tirar. Colocó el remate, tiró. ¡Gol! Simplemente notable, arrancó desde la media cancha, no pudieron parar, levantó la cabeza y contra el poste izquierdo de Santiago Roja. ¿Qué más? ¡Qué notable! Se rogaron 1-0, Díaz lo hizo. Monumental. Qué golazo y qué temprano Cerro se pone en ventaja. Una pelota robada en la mitad de la cancha, allí en el círculo central recibe Díaz.
gira y nadie lo sale a atorar en un equipo tricolor que no tiene demasiada marca en el medio. Aprovechó a espaldas de los volantes los zagueros tricolores que retrocedían como para cubrir espacios y poder apoderarse de una posible posición de Robert Morales si es que venía el pase de Díaz, pero Díaz ya tenía pensado lo que iba a hacer, resolvió de manera fantástica, sacó un derechazo tremendo de larguísima distancia, lo sorprendió a Rojas que estaba adelantado, la pelota cae dentro del arco tricolor, un bombazo, un golazo de Sergio Díaz para que Cerro muy temprano en la visera gane 1-0. Momento del gol. A los 4 minutos, primera etapa. Carga Cerro, golpe de cabeza, error, el arquero, la desesperada, gol, 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 gol. Cortesía de Guerreño, yo soy culpable, dice García Guerreño, aprovecha el febrero, desesperado el arquero Roca y empató Cerro, un golpe de cabeza del central para el arquero, y este no esperaba, indudablemente le robó la pelota bien al fondo, empató Cerro por una cortesía tricolor, 2-2 el partido. Qué manera de obsequiar el gol. Nacional que se estaba acomodando con la línea de 3, que no sufría, Cerro impreciso, Cerro ido del partido, aparece una pelota larga, el primero que la pelea es Enzo Jiménez, devuelve hacia el medio como para que atropelle justamente al Oviedo, pero la pelota le caía mansita. A Rolando García Guerreño, el central con tanta experiencia que se equivoca, de cabeza quiere depositar ese balón para su arquero Rojas, no lo vio llegar al Oviedo, Alfio que recoge el obsequio, agradece y define, toca la pelota al fondo, empata para Cerro, cuando más le costaba al equipo de Chiqui, García Guerreño facilita las cosas para este 2-2 en Barrio Obrero. Momento del gol. 17 minutos, segunda etapa. La respuesta de Cerro, que puede liquidarla en esta. Se mete buscando Morales, va a cruzar Morales por bajo. Entregó la pelota bien, jugando a la derecha para Piri. La Molta mandó el centro, tiró, puede liquidarlo Cerro. Ahora disparó al arco, atención dentro del área. Salió el portero, golpe de cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! Alfio Oviedo metiéndose en la cabeza al fondo y decía, y lo puede liquidar, y lo puede liquidar, y lo liquida. Cerro liquidó sobre el final. La victoria azulgrana es dramática, pero ganando bien al final por 3 goles contra 2. Dos golpes de cabeza, pelota en el aire, y lo define de cabeza Morales, entra cabeceando de arriba abajo el Oviedo, y Cerro liquida el pleito 3-2. Con la angustia sobre el descuento sobre el final, lo liquida Cerro ganando 3-2. Para Nacional era esperar que termine el partido, aguantar como se podía. Para Cerro tenía sabor a poco el empate y era buscar, insistir, martillar, sin tantas luces, pero cargar y meter la pelota al área para que llegue el tercero. Espínola levanta la pelota, la encuentra Aquino que habilita sobre el perfil izquierdo. Allí Morales que intenta con un remate, la pelota rebota. El mismo Robert Morales de cabeza cuando parecía que esa pelota se iba fuera del terreno, la vuelve a meter al medio y en la boca del arco. Ante un Nacional que solamente imploraba que esa pelota se termine yendo afuera, le queda al Oviedo, de cabeza la manda al fondo. Alfio en su vuelta, Cerro Porteño marca 2 goles, colabora de manera enorme para que el Ciclón llegue a su segunda victoria en el arranque del campeonato de visita en un partido que tuvo de todo. Gana el equipo de Chiqui, gana el campeón, 3-2 a Nacional. Momento del gol. A los 47 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental.
Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 32 grados. La Contraloría no podrá auditar cuentas ni fondos de la entidad binacional Yacenetá. La Sala Constitucional integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, César Diesel y Víctor Ríos hizo lugar a la medida cautelar que solicitaba que hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, la Contraloría no entre a auditar el ente. De esta manera la Corte prohíbe que haya un control, vigilancia y fiscalización de las cuentas, bienes y patrimonio que solicitó la Contraloría. La Escuela Básica Santa Librada de Villa Hayes es una de las instituciones que implementará las jornadas extendidas. El presidente de la República y el ministro de Educación verificaron la provisión de equipamientos y las mejoras edilicias que requirieron una inversión de 126 millones de guaraníes. A nivel país, un total de 300 locales escolares de 138 distritos